Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Recuerda comentar, así este video llega a más gente y eso me motiva más a traer los fics. Capítulo 6. Solo ahora descartó la posibilidad de una estratagema del fuerte vacío. Esa noche en Torturers Deep, Crab Claw ya había descubierto el plan de Lokuen, pero aún así les permitió entrar a él y a sus hombres antes de tenderles una emboscada. En primer lugar, Crab Claw confiaba en que la emboscada sería suficiente para matar a Lokuen y a sus seguidores. En segundo lugar, Lokuen solo había llevado 5 barcos a la fosa del torturador, lo que no le daba ninguna ventaja numérica. Pero el punto más crítico era que Garra de Cangrejo no tenía ni idea de que Lokuen poseía un arco de hueso de dragón capaz de disparar flechas en llamas. A diferencia de Garra de Cangrejo, Kago ya había probado la furia del arco. Sabía muy bien lo que le esperaba a cualquiera que cayera en la mira de Lokuen en campo abierto. Con el mando de la flota principal del puerto y las sólidas defensas de la fortaleza, no había ninguna posibilidad de que desperdiciara tales ventajas abriendo las puertas. La única explicación era que algo había estallado dentro de la fortaleza, algo que escapaba por completo a su control. Lokuen juzgó la situación al instante. Kago está muerto o ha perdido el control. Este es un regalo de los dioses. No debemos desaprovecharlo. Ataquen la fortaleza de inmediato. La velocidad lo era todo. Tenía que atacar mientras la isla Mandíbula Rota aún estaba sumida en el caos, aplastando con una fuerza abrumadora el último cimiento de poder de Kago, sin dejarles ninguna posibilidad de reagruparse. A las órdenes de Lokuen, los remos se clavaron en el agua mientras la flota se lanzaba a toda velocidad hacia los muelles principales del puerto. La infantería pirata, bien entrenada, formó filas rápidamente al grito de sus oficiales. Los arietes de asedio fueron descargados de los transportes. Los piratas cargaron al hombro escaleras rudimentarias pero funcionales. Los guardianes del alma del dragón volvieron a liderar la carga. Silenciosos e implacables, ascendieron a toda velocidad por la empinada ladera que se extendía bajo la fortaleza, sus enormes cuerpos golpeando la grava y la tierra con el ritmo constante de las máquinas. Se colocaron varias escaleras contra los tramos más bajos y llanos de la pared. Trepar. Ante el grito de su oficial, los piratas de Torturers Deep rugieron salvajemente. Con las dagas apretadas entre los dientes, comenzaron a trepar hacia arriba. Cuando las fuerzas de Lokuen derribaron las puertas en ruinas, los guardianes del alma del dragón y los piratas de la profundidad del torturador irrumpieron como una avalancha, adentrándose en la fortaleza Mandíbula Rota, ahora envuelta en humo y fuego. El panorama en su interior era un auténtico infierno. Los callejones estrechos y la llamada plaza estaban sembrados de cadáveres con atuendos piratas. La sangre se mezclaba con el barro, y el aire, cargado de humo, estaba impregnado de hedor a hierro y sangre. Algunos reductos dispersos seguían luchando, pero la mayoría se acurrucaba como codornices asustadas en los rincones, temblando, o vagaba aturdida con la mirada perdida. El epicentro de la batalla se encontraba en la cima de la fortaleza, fuera de la torre de Kago. Cuanto más se acercaban, más fuerte resonaba el choque del acero y más salvaje la matanza. El suelo frente a la torre estaba cubierto de cadáveres, la sangre cubría las piedras como una alfombra carmesí. 2 bandas de piratas se ensarzaron en una lucha desesperada. Un grupo, más pequeño en número, apenas 20 hombres, había formado un semicírculo con la espalda contra la base de la torre en llamas. Todos estaban empapados en sangre, maltrechos por las heridas, pero sus ojos ardían con la locura de bestias acorraladas. En el centro se encontraba Kago, apodado el Rompebarcos. Su estado era lamentable. Su pecho desnudo estaba cubierto de sangre y hollín. Los sucios vendajes que cubrían el muñón de su hombro estaban empapados de sangre y pus, apestando a putrefacción. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos, reflejando una mezcla de terror y rabia. En su mano derecha empuñaba su característica hacha pesada de doble filo, pero sus golpes temblaban por el agotamiento y el doloroso arrastre de su brazo amputado. Rugió como una bestia, arremetiendo contra sus últimos incondicionales. ¡Alto! Mata a ese traidor, Al, y le concederé una isla. Sus atacantes eran algo más, unos 30 hombres, y atacaron con brutal ferocidad. A la cabeza iba un pirata flaco, de mirada dura y de mediana edad. Le faltaba la mano derecha, sustituida por un reluciente garfio de hierro que goteaba sangre. En la izquierda empuñaba una cimitarra curva. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, pero su espíritu ardía con fuerza. Este era el traidor al que Kago había dado nombre. Al el gancho de hierro. Kago, tu perdición se cierne sobre ti. Por nuestros hermanos caídos, matad.
La voz de Al era ronca, teñida de un odio abrasador y la desesperación de una última resistencia. Balanceó su gancho de hierro para desviar una hoja afilada, y luego clavó su cimitarra con destreza en las costillas de uno de los guardias de Kago, un golpe tan despiadado como eficaz. Los hombres que estaban a su lado desataron sus últimas fuerzas, lanzándose contra la tambaleante línea de Kago. La batalla había llegado a su punto crítico. El bando de Al presionaba para sacar ventaja, pero Kago y sus últimos recalcitrantes contraatacaban con la ferocidad de quienes están condenados. La llegada de Lokuen fue como verter agua helada en un caldero hirviendo. El pesado paso de los guardianes del alma del dragón y los gritos de los piratas de las profundidades del torturador atrajeron todas las miradas en el campo de batalla. Por un instante, el feroz enfrentamiento se detuvo. El único ojo derecho de Kago se dirigió rápidamente hacia la entrada. En el instante en que reconoció aquella figura familiar, su pupila se contrajo hasta convertirse en un punto. El terror lo consumió por completo. Es ese mocoso oriental de Torturers Deep. Kago dejó escapar un grito agudo y desesperado. Olvidándose incluso de Al, que tenía delante, instintivamente se dio la vuelta para huir hacia la torre en llamas. Pero en ese instante fatal, mientras su mente flaqueaba y sus movimientos se ralentizaban, la mirada de Al brilló con la luz de un depredador. Este era el momento que había estado esperando. Al lanzó su cimitarra directamente a la cara de Kago, obligándolo a agitar torpemente su hacha para desviarla. En ese mismo instante, mientras Kago perdía el equilibrio, Al atacó. Su gancho de hierro, enrollado y listo, se lanzó hacia adelante como una víbora que sale de su guarida. Con la furia de la venganza y la determinación de quien está dispuesto a morir, se lo clavó en el costado del cuello de Kago. ¡Ga! El grito de Kago se convirtió en jadeos entrecortados, su único ojo se salió de las órbitas por el dolor y la asfixia. El anzuelo se clavó profundamente entre el cuello y la tráquea. La sangre, hirviendo, brotó de la herida en un torrente, saliendo a borbotones por su boca y nariz. La última fuerza de Kago impulsó a Al hacia adelante, pero Al solo sonrió con salvaje triunfo. Apoyando todo su peso en el gancho de hierro, lo jaló hacia atrás con brutal fuerza. Chasquido chapoteo. El espantoso crujido de huesos y el desgarro de carne resonaron. La enorme cabeza de Kago se desprendió, arrancada de su cuello por el gancho de hierro. La sangre cayó a borbotones como lluvia, empapando el rostro de Al de carmesí. El cuerpo sin cabeza se balanceaba rígidamente, la sangre brotaba del muñón a borbotones, antes de desplomarse con un fuerte chapoteo en el charco que se extendía. Tras unos espasmos, quedó inmóvil. La cabeza cercenada colgaba del gancho, con los ojos desorbitados y la boca congelada entreabierta en un grito silencioso de terror y rabia. Ante la torre, se hizo el silencio. Tanto los hombres de Al como los últimos leales a Kago quedaron atónitos, paralizados por la brutalidad de lo que habían presenciado. Incluso el rugido de las llamas pareció desvanecerse. Al respiraba con dificultad, cada bocanada de aire impregnada de hedora sangre. Luchando por mantenerse erguido con la mano izquierda, mantuvo el brazo derecho en alto, con el gancho aún aferrado a la cabeza goteante de Kago. Ignorando el cadáver a sus pies, sus ojos inyectados en sangre ardían con una férrea determinación mientras fijaban su mirada en Lokuen a través de la bruma de humo y la luz del fuego. La voz de Al se quebró al gritar. Kago masacró a nuestros hermanos en esta isla, arrojando algunos a los tiburones. Bajo su dominio, la isla Mandíbula Rota estaba condenada. Yo, al gancho de hierro, puse fin a su reinado con mis propias manos. Su cabeza es tuya, señor. Empujó la cabeza ganchuda hacia adelante. A la luz del fuego, el grotesco trofeo se balanceaba, con la sangre aún goteando del muñón desgarrado de su cuello. Al cayó pesadamente sobre una rodilla en la sangre coagulada, inclinando la cabeza. Con ambos brazos extendidos, presentó la cabeza cercenada en señal de sumisión. Te juro lealtad y te ofrezco los restos de la isla Mandíbula Rota. Esta cabeza es prueba de mi fidelidad. Te ruego, señor, que nos des la oportunidad de demostrar nuestra valía bajo tu mando. Al oír sus palabras, los hombres que habían sobrevivido salieron de su estado de shock. Las armas cayeron al suelo con estrépito mientras se arrodillaban uno a uno, con la frente pegada a la tierra empapada de sangre. Nos rendimos. Perdónanos, señor. Prometemos nuestro servicio. Los últimos seguidores de Kago contemplaron la cabeza cercenada de su líder, luego a los guardias del alma del dragón y a los piratas de las profundidades del torturador que los rodeaban con silenciosa amenaza. Cualquier atisbo de resistencia que les quedaba se desvaneció. Intercambiando miradas de cansancio, dejaron caer sus armas y se arrodillaron derrotados.
Una densa columna de humo se elevaba sobre la plaza mientras las llamas saltaban por la torre y los edificios cercanos con un rugido crepitante. La mirada de Lokuen recorrió a Al, que estaba arrodillado, y la familiar cabeza cercenada que sostenía en sus manos. Volvió a mirar a Al, que estaba arrodillado en un charco de sangre, con todo el cuerpo empapado. Un silencio denso oprimía como una roca a cada hombre obligado a arrodillarse. Solo el crepitar del fuego y el lúgubre lamento del viento marino entre las ruinas rompían el silencio. Lokuen reflexionó. Al principio, Al no tenía intención de rendirse. Solo cuando se vio rodeado por sus fuerzas, se dio ante la necesidad. Sin embargo, en un momento en que necesitaba hombres, contar con alguien familiarizado con las aguas del servicio de juramentos de Stepstones resultaría útil para futuras conquistas. La voz de Lokuen denotaba autoridad. Muy bien, Al. Lo has hecho bien. Acepto tu lealtad, y la de tus hermanos en la isla Mandíbula Rota. No extendió la mano hacia la repulsiva cabeza, ni siquiera le dedicó una segunda mirada. Girando ligeramente, ordenó al hombre que estaba a su lado. Ser Jorah, cuelga esta cabeza en el punto más alto y visible de la fortaleza. Que toda la isla Mandíbula Rompemandíbulas vea que la era de Kago el destructor de barcos ha terminado. Sí, mi señor. La respuesta de Jorah fue baja, con el rostro inexpresivo. Dio un paso al frente, sacó de su cinturón un trozo de cuerda de cáñamo gruesa y rápidamente la enrolló alrededor del cabello y la mandíbula de Kago, haciendo un nudo firme. Luego, cargándolo como si no fuera más que un fardo de mercancías, se dio la vuelta sin emoción y caminó hacia el mástil más alto que había junto a la torre. La cabeza de Kago se balanceaba en sus manos, la sangre goteaba al suelo formando un rastro carmesí irregular. La mirada de Lokuen volvió a posarse en Al. Al, tú y tus hombres quedaréis temporalmente bajo el mando de la flota de Roro. Ayudadle a estabilizar los puestos de avanzada de la isla Mandíbula Rota, a contabilizar los suministros y a reunir a los hombres rendidos. Si tenéis otros planes, colgaré vuestra cabeza junto a la de Kago. Dejó la amenaza inconclusa, pero cuando su mirada gélida recorrió a Al y a la multitud arrodillada tras él, un escalofrío les heló la sangre, subiendo hasta la coronilla. Era como si la invisible guadaña de la muerte se cerniera sobre sus gargantas. Las miradas frías de los guardianes del alma del dragón los clavaron como el acero. Jamás, mi señor. Mi garfio de hierro está a vuestra disposición. Al apoyó la frente en el suelo, con la voz temblorosa por el miedo y la euforia de haber sobrevivido. Sabía que había ganado su primera apuesta, pero a partir de ese momento, estaba irrevocablemente atado al carro de su nuevo amo, despiadado y poderoso. No había vuelta atrás. Mientras la cabeza ensangrentada de Kago ondeaba en lo alto del mástil más alto del fuerte Jaubreak, meciéndose con el viento marino y la brisa matutina, anunciaba a toda la isla el fin de la vieja era y la llegada de un nuevo orden. La isla Jaubreak, antaño temida guarida de piratas a lo que temían todos los barcos mercantes, estaba ahora bajo el mando de Lokuen. Y su reputación se extendió como la pólvora, llevando consigo la sangrienta noticia hasta lo más profundo de los peldaños de piedra. Tras apoderarse de la isla Mandíbula Rota, Lokuen convocó inmediatamente a Jaelena desde el abismo del torturador. Para entonces, Roro ya había completado el recuento de piratas. Sentado en lo que una vez fue el salón de la torre de Kago, Lokuen miró hacia abajo, a Roro, Al y Jorah Mormont. Roro habló con júbilo. Mi señor, el recuento ha terminado. Un total de 2.500 piratas se han rendido en la isla Mandíbula Rompemandíbulas. Además, los almacenes de la isla albergan una inmensa riqueza, valorada en más de 200.000 dragones de oro, según la moneda de los 7 reinos. 200.000. Sumando esto a sus fondos procedentes de Torturers de Ep, y restando los gastos de Roro en Espearan del Villaje, ahora poseía casi 700.000 dragones dorados. Suficiente para construir una excelente flota, y ya comandaba los barcos tanto de Torturers de Ep como de Jaubreak Island. Ah, ¿y qué hay de Weepinreef? ¿Ya hemos enviado hombres allí? Lokuen recordó cómo, después de que mató a Marla anoche, los buques de guerra restantes de Weepinreef se habían dispersado como pájaros asustados. Esta vez no fue Roro quien respondió, sino Al. Señor, nadie conoce las aguas del arrecife Llorón mejor que nosotros en la isla Mandíbula Rota. Ya he ordenado a nuestros hermanos que ayuden a la flota del Roro a tomarla. Si esos bastardos se resisten, los aplastaremos. Nuestra enemistad con Weepinreef es profunda, con cientos de disputas a lo largo de los años. Kago fue abandonado por todos porque intentó confabularse con esa ramera de Weepinreef. Ella finge apoyar a Jaubreak Island, pero en realidad, nos saquearía a cada paso. Nosotros, los hombres de Jaubreak, jamás nos aliaremos con una ramera.
El veneno en las palabras de Al era hiriente hasta los huesos, y los jefes piratas que estaban detrás de él manifestaron su acuerdo. Lo Kuen se sorprendió. No se había dado cuenta de que la enemistad entre la isla Mandíbula Rota y el arrecife Llorón era tan amarga, más bien como la de enemigos jurados, que recordaba a los Bracken y los Blackwood de las tierras de los ríos. En ese caso, quizás el ataque de Marla anoche no iba dirigido únicamente contra él. El astillero de la isla Mandíbula también podría haber sido un objetivo. De lo contrario, ¿por qué no actuaron para detenerlo antes de su desembarco, en lugar de esperar a que hubiera arrasado la costa para hacer una tardía demostración de fuerza? Un plan ingenioso, pero que acabó con la flecha de Lo Kuen. Roro, ¿cuál es la situación de la flota de la isla Mandíbula Rota? Lo Kuen se giró hacia él. Tras asegurar la isla, ordenó a Roro que registrara todos los barcos. Roro, incapaz de contener su entusiasmo, informó. Quedan 26 barcos impulsados por remos, incluyendo 5 buques de guerra de 2 cubiertas que aún están en condiciones de ser utilizados. Una sonrisa asomó a los labios de Lo Kuen. Ahora era uno de los grandes poderes del mar Angnosto. Con los 3 barcos procedentes de Torturers de Ep, el número de buques de guerra de 2 cubiertas ascendió a 8. El número de barcos de remo ordinarios de una sola cubierta ascendía a 35. Además, había comprado 30 barcos mercantes de vela en Volantis. Si bien su diseño los hacía poco aptos para la propulsión a remos, sus 5 barcos cisne estaban armados cada uno con ballestas pesadas. En total, Lo Kuen comandaba ahora 48 navíos listos para la guerra. Se dirigió a los hombres. Con Marla muerta, Arrecife Llorón se encuentra sin líder. Tomar la isla tras nuestra victoria no debería ser un problema. Pero nuestro verdadero enemigo no es Kago ni Marla, sino el hombre que se hace llamar el príncipe del mar estrecho, Sayador San. Solo derrotándolo podremos gobernar verdaderamente estas aguas. Roro, tú y Ser Jorah iréis a la aldea de Spearandle a comprar materiales de reparación y tantas armas pesadas para barcos como sea posible. Si hay carpinteros navales buscando trabajo, podéis contratarlos directamente. Ante estas palabras, un leve rastro de inquietud cruzó el rostro de Roro, pero rápidamente lo disimuló. Sí, señor. Cuando los demás se hubieron dispersado, Roro regresó solo al salón. Bajando la voz, preguntó. Señor, ¿por qué me envías con Ser Jorah a la aldea de Spearandle? No te preocupa. Roro era astuto y muy observador. Hacía tiempo que se había dado cuenta de que Jorah no era realmente leal a Lo Kuen. En más de una ocasión le había insistido a Lo Kuen que no confiara en un hombre con el corazón dividido, pero cada vez, Lo Kuen solo sonreía y negaba con la cabeza. Esta vez, Roro no pudo evitar lanzar la advertencia de nuevo. Lo Kuen ya no ocultó sus razones. Roro, llevas conmigo el tiempo suficiente para conocer mis costumbres. Si no hubiera ninguna ventaja, ¿lo habría mantenido a mi lado tanto tiempo? Enviarte con Jorah a la aldea de Spearandle tiene un propósito. Se inclinó hacia él y le susurró unas palabras al oído a Roro. La expresión de Roro cambió de inmediato. La preocupación dio paso a una sonrisa. Señor, lo entiendo. Noche. La flota de Jaubreak Island regresaba de Weeping Reef Island. Al trajo la noticia de que los piratas de Marla habían huido en barco. Antes de marcharse, esos bastardos se habían llevado la mayor parte de la riqueza de Weeping Reef, dejando con las manos vacías a la flota de Jaubreak Island que fue a reclamarla. Lo Kuen sintió que se le encogía el corazón. Los piratas o bien habían escapado a los confines de los peldaños de piedra, o se dirigían a la isla Piedra de Sangre para pedir ayuda a Sayador San. Estaba seguro de que unirían fuerzas con Sayador y marcharían contra él. Se avecinaba una verdadera tormenta. El tiempo fue menor de lo que esperaba. Para enfrentarse al enemigo, tendría que planificar con antelación. Lo Kuen abandonó la fortaleza de Kago en la isla Mandíbula Rota, con pasos pesados mientras pasaba junto a piratas que retiraban los restos del campo de batalla. Estos antiguos saqueadores de la isla Mandíbula Rota ahora desempeñaban el torpe papel de limpiadores, sometidos a su fría autoridad y a la silenciosa amenaza de los guardianes del alma del dragón. Se retiraron con palas las vigas carbonizadas, las armas destrozadas y los coágulos endurecidos de sangre ennegrecida. En el muelle del puerto, Lo Kuen permanecía de pie con las botas apoyadas sobre tablones manchados de sangre y blanqueados por el agua del mar, contemplando el crepúsculo que se intensificaba en el horizonte. Ese mismo día ya había decidido un plan de reorganización. Los 2.500 soldados piratas de la isla Mandíbula Rota se fusionarían con los 1.500 supervivientes de la profundidad del torturador. A Roro se le asignó el mando de 1.000 hombres, mientras que Al lideraría a 500. Del resto, Helena obtendría 2.000 y Janice 500.
En una ocasión, había mantenido a Helena en la fosa del torturador, temiendo un ataque repentino de Kago. Ahora que tanto Kago como Marla habían muerto, Helena podía quedar en libertad para asumir las principales tareas de combate. Cuando llegó a la isla Jaureak, ya había anochecido. Llegó desgastada y con manchas propias del viaje. Incluso a bordo del barco, Helena ya se había enterado de que la isla había cambiado de manos. Su rostro, frío e impasible, no mostró ninguna emoción al decir: «Enhorabuena, mi señor. La situación en los peldaños de piedra está ahora clara. Una vez que Sayador Saan sea eliminado, tendrá el control absoluto del mar angosto». Lo Kuan asintió. Es cierto. Pero Sayador no es ningún tonto. Ha navegado por el mar angosto durante muchos años, y no hay que subestimar la fuerza que ha acumulado. La mirada de Helena se detuvo en su rostro. «Mi señor, ¿por qué no simplemente golpearle en la cabeza?» Hizo una pausa y luego continuó. «En lugar de enfrentarnos a Sayador en batalla campal, podríamos atacar su fortaleza y matarlo. Estos últimos meses me han demostrado que los piratas de los peldaños de piedra no son más que una chusma. A diferencia de las grandes casas y reinos, unidos por juramentos y honor, los piratas se desmoronan en cuanto su líder desaparece». Helena aprendía rápido. Desde que abandonó las ruinas de Valiria, había asimilado mucho de lo Kuan sobre las culturas e historias de Poniente y las ciudades libres. «Es una buena idea», dijo Lo Kuan, «pero no puedo asaltar el campamento enemigo yo solo, ¿verdad?». Sus ojos violetas se clavaron en los de él. «Mi señor, podrías convertirte en un verdadero dragón». Lo Kuan negó levemente con la cabeza, su mirada se perdió en la distancia. «Helena, tu espada es afilada, pero tu visión debe ir más allá. Las piedras peldaño tienen un peso decisivo para ambos lados del mar angosto. Controlan las rutas comerciales que unen dos continentes. Una vez que las unifiquemos, innumerables ojos estarán puestos en este lugar. El trono de hierro, las 9 ciudades libres y otros más. Si tengo que gastar enormes cantidades de magia solo para lidiar con estos piratas, ¿cómo me quedará suficiente para enfrentarme a esos poderes superiores?». Caminó hasta el final del muelle, mirando fijamente la inmensidad negra del mar, y continuó: «Si muestro mi as bajo la manga ahora, ambas orillas del mar angosto se unirán para destruirnos, tramando derribarme con rayos de escorpión». Aegon Targaryen conquistó los 7 reinos, excepto Dorne, con tan solo 3 dragones y unos pocos miles de hombres. Pero en aquella época, los 7 reinos eran reinos separados, cada uno en guerra con el otro, con intereses divididos. Esa desunión hizo posible la conquista. Los 7 reinos han sido un solo reino bajo el trono de hierro durante 300 años. Han convivido, se han casado entre sí y han luchado codo con codo en guerras contra enemigos extranjeros. En este momento, como extranjero, si conquistara Poniente, me enfrentaría a un régimen unificado, el trono de hierro, no a los 7 reinos fragmentados a los que se enfrentó Aegon. La voz de Lo Kuan era profunda y poderosa. «Helena, dime, ¿cuánta magia necesitaría para enfrentar esto? ¿100.000 o 1.000.000? ¿Cuántos dragones? ¿3 o más? No. El tiempo está de nuestro lado. Nuestros jóvenes dragones pronto nacerán. Se harán más fuertes día a día. La magia algún día regresará al mundo y nos liberará de nuestras limitaciones. Lo que podemos hacer ahora es usar nuestra magia limitada para obtener ventajas adicionales antes de que las crías maduren y antes de que la magia regrese». Claramente, Sayador no forma parte de ese plan. Se giró, con los ojos brillando con una mirada fría y decidida. «Helena, confía en mí. He estado esperando una oportunidad, una que realmente importa, y llegará cuando tomemos los peldaños de piedra». Helena guardó silencio un instante y luego asintió levemente. «Señor, siempre he confiado en tu juicio». Lo Kuan asintió y guardó silencio. Su mirada profunda volvió a la oscuridad infinita, como si ya estuviera perforando la espesa niebla marina para ver el clamor y las intrigas que se desarrollaban en Bloodstone. Piedra de sangre, en la fortaleza de Sayador Saan. El ambiente aquí era exactamente lo opuesto al sombrío silencio que reinaba tras la batalla en el fuerte Jaureak. Las lámparas ardían con intensidad. El salón bullía de vida, impregnado de los aromas de grasa tostada, especias, sudor y cerveza. Se estaba celebrando un gran banquete. Más de una docena de largas mesas de roble estaban abarrotadas de gente. Las superficies estaban repletas de pesadas bandejas de madera. Trozos de ternera guisados con remolacha, nabos y chiribías, cocinados a fuego lento en una rica salsa. Pollos asados rellenos de fruta, dorados hasta quedar crujientes. Cebollas caramelizadas y glaseadas con los jugos de la carne desprendían un dulzor embriagador.
Lo más llamativo eran los cochinillos en el centro, con la piel crujiente por el aceite, de un intenso color rojo dorado. Los piratas destrozaban el duro pan negro con cuchillos toscos, absorbiendo con avidez la grasa y los jugos, devorándolo todo. El sonido de masticar, tragar y el tintineo de tazas y platos llenaban el aire. En el punto más alto, detrás de la majestuosa mesa principal, Sarado Saan, príncipe del mar estrecho, se sentaba como un verdadero rey. Vestía una túnica exterior tejida con hilo de plata que brillaba tanto que deslumbraba, y cuyas mangas eran tan largas que casi rozaban el suelo. Los botones esmeralda con forma de mono, tallados en jade, destrellaban con un verde extravagante a la luz de la lámpara. Su cabello blanco plateado, cuidadosamente rizado, estaba rematado por un gorro ornamentado de terciopelo verde en forma de abanico, atravesado por algunas plumas de cola de pavo real que temblaban mientras hablaba. Con triunfante satisfacción, alzó una copa de vino de Dorne, oscuro como la sangre, y su voz resonó por encima del bullicio del salón. Hermanos. Esta noche, Bloodstone da la bienvenida a invitados de honor. Señaló a un grupo de personas que se encontraban en la entrada del salón y que parecían totalmente fuera de lugar. Unos 20 o 30 de ellos, harapientos y con heridas recientes, permanecían de pie con los rostros demacrados por el miedo, el agotamiento y el odio ardiente. Eran los últimos vestigios de Marla, que había huido aquí en desgracia. Vienen de los arrecifes llorones, fieles seguidores de la valiente viuda de la Salmarla, la voz de Sayador bullía de ira y dolor. Traen consigo una atrocidad. Un hechicero oriental se ha infiltrado en los peldaños de piedra. Con vil brujería se apoderó del abismo del torturador, masacró al cago de la isla Mandíbula Rota y, por medios diabólicos, asesinó a nuestra intrépida aliada, Marla, ante los ojos de todos. La sala quedó en silencio al instante. Solo el chisporroteo de la grasa al caer en el brasero rompió el silencio. Todos los piratas tenían la mirada fija en los supervivientes de Weeping Reefs. El terror y el odio que se reflejaban en sus rostros eran prueba suficiente. Sayador golpeó su copa contra la mesa, derramando vino carmesí. La ambición de este malvado hechicero no tiene fin. Los arrecifes llorones fueron solo el comienzo. Ni siquiera la isla Mandíbula Rota pudo saciarlo. Ahora tiene la vista puesta en nuestra piedra de sangre, en todo peldaño de piedra. Quiere convertirnos a todos en almas perdidas en su oscura hechicería. Respiró hondo, su voz estalló como una ola. Yo, Sayador Saan, el príncipe del mar estrecho que elegiste, no lo permitiré. Las islas peldaños son nuestro hogar, el mar estrecho nuestro coto de casa. No dejaremos que un hechicero oriental y sus artes oscuras campen a sus anchas aquí. Lo declaro. Alzó de nuevo su copa, con una mirada astuta y peligrosa. Formaremos una fuerza unida. Con acero y fuego aniquilaremos a este malvado hechicero y a su ejército de los peldaños de piedra. Recuperaremos su cabeza y la colgaremos en lo alto de piedra sangrienta, para que todos los que vivan a lo largo del mar angosto vean el destino que aguarda a quienes se atrevan a desafiarnos. En el corazón de Tirosh se alza un magnífico palacio de colores deslumbrantes. Toda la estructura se alza como una colosal fortaleza de arrecife desde las profundidades del mar, construida con innumerables losas macizas de mármol gris blanquecino resistente. Cada piedra, pulida meticulosamente, brilla con un lustre radiante. Los habitantes de Tirosh están obsesionados con el color. En las esquinas, dinteles y bases del palacio, maestros artesanos han colocado nácar, lapislázuli intenso y vidrieras brillantes, como tesoros dejados por horas congeladas. No es solo la alcoba del arconte y la sede del poder, sino también la cristalización del alma oceánica de Tirosh. En el vasto salón principal, el gobernante de Tirosh se veía ahora envuelto en la tormenta de los peldaños de piedra. El arconte, de más de 50 años, era bajo y corpulento, y su cuerpo hinchado casi engullía la gran silla que se encontraba bajo él, un trono en toda regla. Su estructura era de madera noble oscura, revestida de seda y terciopelo de valor incalculable, suave como una nube. Pero no disfrutó de ese lujo solo. Varias jóvenes y seductoras amantes se recostaban contra él como gatas lánguidas, sus uñas brillantes como perlas rozaban sus suntuosas túnicas, su cálido aliento, impregnado de una dulzura empalagosa, le rozaba las orejas. Sin embargo, los pensamientos del arconte estaban muy lejos de esos placeres. Su cabello y barba, asombrosamente espesos y teñidos de un llamativo azul celeste, temblaban bajo su ceño fruncido. Sus ojos, duros como zafiros helados, recorrieron la escena de los funcionarios que discutían abajo.
Bajo imponentes cúpulas y columnas incrustadas con nácar y vidrieras de colores, los consejeros, ataviados con sus túnicas de brocado, discutían acaloradamente, con el rostro enrojecido, sobre si Tirosh debía intervenir ahora en la agitación de los peldaños de piedra. El clamor resonaba sobre el pulido suelo serpenteante, cuya superficie estaba tallada con krakens y barcos y suavizada con gruesas alfombras miris. Suficiente. El rugido del arconte resonó como un trueno, silenciando la cámara al instante. Agarró una pesada copa de plata que tenía a su lado y la arrojó al suelo. Golpeó la rica alfombra de Mirish con un sordo golpe, rebotando y rodando hasta quedar inmóvil, con su caballito de mar tallado brillando a la luz vacilante de la vela. Una doncella con un vestido de seda transparente se deslizó hacia adelante, levantó con gracia la copa y la reemplazó rápidamente sobre la mesa de ébano incrustada con marfil y nácar con una copa nueva e igualmente suntuosa para su enfurecido señor. La sala quedó sumida en un silencio sepulcral, roto únicamente por el lento murmullo del humo del costoso incienso que se elevaba del incensario. Al contemplar a sus consejeros silenciados, la furia del arconte amenazaba con desbordarse. En ese instante, las grandes puertas de bronce del palacio, doradas y talladas con el emblema del dios de tres cabezas, se abrieron de par en par. Una figura entró con paso firme. Era corpulento, pero lo más llamativo era su melena salvaje, parecida a las algas marinas, de pelo y barba verdes. Querido hermano, ¿dónde has estado? El ceño fruncido del arconte se transformó de inmediato en alegría. Incluso su corpulenta figura se inclinó hacia adelante. Que los dioses bendigan tu oportuna llegada. Dame un consejo rápido. Ese advenedizo del este que apareció de la nada en los peldaños de piedra casi ha devorado todas las guaridas de piratas, y ahora sus espadas apuntan a las mismísimas puertas de Tirosh. ¿Cómo debemos responder? Su voz rebosaba confianza. Aunque el arconte gobernaba Tirosh, desde su ascenso al poder se había entregado a los excesos con el vino y las mujeres, dejando el gobierno en manos de una extensa burocracia de funcionarios. Pero su hermano de barba verde siguió siendo su consejero de mayor confianza, siempre a su lado para aconsejarle. Una criada trajo rápidamente una silla cubierta con un terciopelo verde brillante, no menos suntuosa que la del propio arconte. Greenbeard permaneció sentado con imperturbable compostura, tomando una copa de plata de otra criada. Estaba rebosante de aguardiente de pera cristalino, cuyo aroma fresco y afrutado se elevaba en el aire. Bebió con calma, saboreando el gusto suave en su lengua antes de hablar. Acabo de escapar de otra farsa tediosa. Ese rey mendigo organizó otro de sus ridículos banquetes de la corte. Por los dioses, el lugar era peor que el burdel más barato de nuestro puerto. Unos cuantos mercaderes, quién sabe de dónde salieron, pregonaban sus mercancías, y se atreven a llamarlo Consejo de Restauración. El supuesto banquete ofrecía vino agrio, pan duro como una piedra, y las damas de la corte que bailaban apestaban a perfume de muelle. Su desprecio resonó sin disimulo, haciendo eco por todo el vasto salón. En cualquier otro día, el arconte de Tirosh podría haberse unido a su hermano de barba verde para burlarse de ese rey mendigo. Pero ahora, todos sus pensamientos estaban agobiados por los peldaños de piedra. Greenbeard notó la expresión preocupada del arconte y cambió de tema, con voz baja y firme. Mi señor no tiene por qué preocuparse. Aunque ese oriental se ha apoderado de muchas islas, no ha hecho ningún movimiento contra la aldea de Spearandle, que permanece bajo el control de Tirosh. Estuve allí hace apenas unos días. Sus hombres hicieron varios pedidos importantes y, gracias a él, nuestras arcas están rebosantes. El arconte se frotó los dedos regordetes con inquietud, provocando que la barba de barba azul se estremeciera. Me temo que este hombre del este algún día pueda poner sus ojos en Tirosh. ¿Ya lo tiene en la mira? Greenbeard soltó una risita corta, con una sonrisa pícara en los labios. Por el dios de las tres cabezas, jamás tendrá tiempo ni valor. No olvides que su mayor problema ahora mismo es Sayador San. Ese viejo zorro ha reunido a los piratas que quedan del mar angosto para enfrentarlo cara a cara. Casi 100 barcos armados solo con ballestas pesadas, suficientes para hacerle la vida imposible al oriental. El arconte contuvo el aliento bruscamente y luego frunció el ceño al darse cuenta de lo que oía. Por los dioses, ¿cómo pudo Sayador reunir tanta fuerza? ¿Quieres decir que los Lysene intervinieron personalmente? Exactamente. Greenbeard soltó una risa siniestra, con los ojos brillando de astucia. Ese extranjero no sabe nada de los peldaños de piedra. Nosotros, los Tiroshi, gobernamos la cadena norte, mientras que Lys sostiene a ese viejo pulpo, Sayador, para que controle los arrecifes occidentales. Este río dorado es la savia de las ciudades libres.
Si le declara la guerra a Sayador, se gana la enemistad de Lis. Es un suicidio. El arconte seguía con aspecto inquieto. Pero, ¿y si Sayador pierde? La sonrisa de Barbanegra se endureció, volviéndose fría y cruel. Entonces haremos que esos arrogantes orientales prueben el poderío de la flota Tirosi. Si la guerra estalla de verdad, además de nuestros inigualables buques de guerra de vela de paletas, podemos usar oro como arma. Contratar a todas las flotas mercantes que surcan el mar angosto. Al fin y al cabo, el oro es algo que tenemos en abundancia. Añadió las palabras con énfasis. Por fin, los nervios tensos del arconte se relajaron. Su pesado cuerpo se hundió en los mullidos cojines, mientras su amante se acurrucaba en sus brazos. Muy bien, que los orientales y los lísenos luchen a muerte. Nosotros nos llevaremos el botín. La mirada de Barbaverde se detuvo en el arconte y su amante, y un destello de desprecio cruzó sus ojos. Lo mejor sería que se desangraran hasta secarse, dejando montones de cadáveres. Entonces, su voz se redujo a un susurro, como el siseo de una serpiente marina. Todo el mar se inclinará ante el estandarte de Tirosh. Sus ojos recorrieron la mirada vacía del arconte, ya fija en el generoso pecho de su amante, dejando en su corazón solo un frío desdén. Mientras tanto, en lo más profundo de la fortaleza roja de desembarco del rey, una atmósfera diferente, pesada y sofocante llenaba la sala del consejo privado. Este salón, símbolo de la máxima autoridad en los 7 reinos, no se parecía en nada al ostentoso esplendor de Tirosh. Su grandeza era austera e imponente, impregnada del polvo de la historia y del frío del poder. Bajo sus pies se extendían vastas alfombras miris, de colores vibrantes y diseños intrincados. Suaves y silenciosas bajo sus pies, absorbían cualquier sonido. En una esquina se alzaba una imponente mampara de madera procedente de las islas del verano, tallada con aves y bestias exóticas tan realistas que sus plumas y escamas parecían brillar con calidez a la luz de las velas. Las paredes estaban cubiertas con tapices de valor incalculable procedentes de Norvos, Kor y Lis, que representaban la guerra de la conquista, las leyendas de los dioses o elaborados motivos geométricos. Testigos silenciosos en la penumbra del salón. Lo más llamativo de todo eran las 2 esfinges de piedra valiria que flanqueaban las pesadas puertas de roble. Talladas en mármol negro como la noche, sus formas eran fluidas pero poderosas. Solo sus ojos rompían las líneas suaves. 2 grandes granates, rojo sangre y que brillaban fríamente a la luz parpadeante de las velas. En la cabecera de la larga mesa, el asiento que simbolizaba al verdadero amo del trono de hierro permanecía vacío. En lugar del rey, un borracho derrochador perdido entre burdeles y la casa, se sentaba el anciano mano del rey, Jonarrin, gran señor del nido de águilas. Los años habían surcado profundas arrugas en su rostro, y el cansancio casi se reflejaba en su espalda ligeramente encorvada. Haciendo un esfuerzo por mantenerse despierto, se puso a examinar la montaña de pergaminos apilados sobre la mesa, cada uno de ellos un recordatorio de las aplastantes deudas del reino. Alrededor de la larga mesa se sentaban los 5 miembros principales del consejo privado. Jonarrin alzó sus ojos inyectados en sangre hacia el hombre sentado frente a él. Un hombre bajo, de rasgos sencillos, pero con una mirada penetrante y vivaz. Sus ojos gris verdosos siempre parecían esbozar una leve sonrisa. Una barba pequeña y bien recortada enmarcaba su mentón, y algunos mechones plateados recorrían su cabello oscuro, acentuando de forma singular el encanto maduro de su atractivo rostro. Petir, la voz de Jonarrin sonaba cansada, con el ceño fruncido. ¿Han despedido al enviado del banco de hierro? Meñique, Petir Baelish, reaccionó de inmediato. Asintió con su habitual sonrisa impenetrable. Sí, mi señor. Su barco zarpó de la bahía de Aguas Negras al amanecer. Dios desde arriba. Antes de que pudiera terminar de hablar, una voz clara y ligeramente burlona lo interrumpió. Provenía de un joven extraordinariamente apuesto sentado a la izquierda de Arryn. Su larga cabellera negra le rozaba los hombros. Vestía un jubón de terciopelo verde oscuro, perfectamente confeccionado y bordado con 12 ciervos dorados de la dinastía Baratheon. Se trataba de Renly Baratheon, señor de Bastión de Tormentas y maestro de las leyes. Recostado perezosamente en su silla, dijo con voz pausada. Aquí estamos, grandes señores del reino, miembros del consejo privado. Sin embargo, debemos inclinarnos y sonreír ante esos bravosíes que apestan a monedas. A veces, de verdad creo que nos hemos convertido en mendigos en las esquinas de desembarco del rey, preocupándonos todo el día por el pan de mañana y los gastos del banquete del rey. Su tono era mitad broma, mitad mordaz y despectivo. A su lado se sentaba un hombre de rostro oscuro y severo como el hierro fundido. Ante las palabras de Renly, sus facciones se endurecieron aún más, como si una escarcha se posara sobre ellas.
Renly, quizás deberías reservarte esas bromas para cuando su gracia asista al consejo en persona. Se trataba del hermano mayor de Renly, Stannis Baratheon, señor de Rocadragón y maestro de barcos. Renly no se inmutó. En cambio, esbozó una amplia sonrisa, dejando ver sus dientes blancos y brillantes. Mi buen hermano, usted y su gracia son mis hermanos, y de edades similares. Pensé que ya habrían intercambiado innumerables opiniones sobre estos asuntos en privado. Los pálidos labios de Stannis se crisparon, como si estuvieran a punto de volver a su posición original. Pero la mirada cansada y suplicante de Jon Arryn se posó en él, uniéndose a las de los demás en la mesa. Stannis tragó las palabras que le subían por la garganta, soltando solo un bufido seco por la nariz. Su mirada atravesó como una cuchilla el fino jubón de terciopelo de Renly. Jon Arryn observó cómo los dos hermanos del rey, tan diferentes en carácter, se ensarzaban en otro silencioso enfrentamiento. Suspiró para sus adentros. Tras aclararse la garganta, volvió a centrar su atención en el verdadero asunto que ocupaba el consejo. Mis señores. Su voz resonó con fuerza en la vasta y ornamentada cámara. Puede que su gracia no tenga tiempo para las finanzas de la corona, pero como miembros del consejo privado, debemos afrontar la realidad. A partir de hoy hizo una pausa, recorriendo la mesa con la mirada cansada. La deuda total de la corona ha alcanzado los 5 millones de dragones dorados. La noticia cayó como una piedra en aguas tranquilas, sumiendo a la sala en un silencio sofocante. Todos sabían quién había organizado un fastuoso torneo tras otro. Quién había derrochado oro en festines y juergas, agotando las arcas del Estado y sumiendo al reino en una deuda abrumadora. Jon Arryn sintió la culpa tácita y la impotencia que impregnaban el silencio. Un cansancio profundo y abrumador amenazaba con desbordarlo. Se obligó a mantener la compostura, buscando algún atisbo de esperanza. Señores, en los días venideros, ciertos gastos innecesarios y excesivamente ostentosos deben recortarse drásticamente. En cuanto a su gracia, su voz se quebró. Encontraré la manera de aconsejarle, mi señor Mano, interrumpió una voz dulce como la miel. El orador era un hombre calvo sentado junto a Jon Arryn. Su rostro era pálido y redondeado, su cuerpo regordete, sus túnicas de seda brillantes y llamativas. Cada gesto desprendía el aroma de talco y perfume. Varys, el maestro de los rumores, posó suavemente una mano húmeda sobre el brazo de Arryn. Me temo que nuestro rey no está acostumbrado a la contradicción. Cuando alguien se atreve a aconsejarle no hagas esto, no deberías hacer aquello o esto jamás debe permitirse, ¡ay, Dios mío! El efecto suele ser el mismo que el de instarle a hacerlo aún más rápido. Usted mismo lo ha visto. Cada gran torneo es como una cuchara que extrae oro puro, raspando otra pieza más de nuestro tesoro ya vacío. Un leve gesto de incomodidad cruzó el rostro de Jon Arryn. Sin decir palabra, retiró el brazo del contacto demasiado familiar de Varys. Varys, dijo, cambiando de tema, ¿qué información tienes que comunicar? Impasible, como si estuviera preparado para este preciso momento, Varys sonrió dulcemente y sacó un pergamino enrollado de la manga perfumada de su túnica. Bueno, tenemos noticias curiosas de las hermanas, dijo lentamente, su voz resonando con claridad en el silencioso salón. Unos pescadores afirman haber avistado krakens cerca de la mordida PFF. Renly Baratheon soltó una carcajada que rompió la tensión del ambiente. Lord Varys, dijo, con su apuesto rostro lleno de burla, ¿acaso quiere decir que los Greyjoy se han abierto paso a machetazos a través de los pantanos del cuello y han navegado con sus dracar directamente hacia el mar angosto ante nuestras narices? Los ojos oscuros y penetrantes de Varys se posaron en Renly, aunque su sonrisa empalagosa permaneció intacta. El señor me malinterpreta. No hablo de hachas ondeantes de los hombres del hierro, sino de la criatura misma. Dicen que sus olas se tragaron enteras a un ballenero de esos. Renly se limitó a encogerse de hombros. ¿Un kraken? Por los dioses, Varys. Preferiría creer que un dragón Targaryen ha resucitado de entre los muertos. Al menos, bajo este mismo castillo yacen muchos de sus huesos fosilizados. Aún sonriendo, Varys volvió a mirar el pergamino, con un tono inmutable e inquietante. Hay más. De las Islas Peldaño llegan noticias que quizás merezcan más la atención de sus señorías. Un hechicero del lejano oriente ha desbaratado, en tan solo 3 o 4 meses, bandas de piratas atrincheradas, se ha apoderado de varias islas y ahora se encuentra al borde de la guerra con el mismísimo Sallador Sam. Jon Arryn frunció aún más el ceño. La sombra de la deuda aún no se había disipado, y ahora nuevas amenazas parecían cernirse sobre ellos. ¿Un hechicero oriental? Preguntó con voz baja. ¿De dónde?
Varys pronunció las sílabas con una dulzura empalagosa. Yiti. Yiti. El mero nombre pareció congelar la sala. Los rostros cambiaron de repente. Incluso Stannis, que hasta ahora había permanecido en un silencio gélido, levantó la cabeza. Yiti. Una tierra más lejana que Kart, más antigua, más misteriosa, un reino de leyenda que se dice está pavimentado de oro. El gran maestre Piselle, que hasta entonces parecía medio dormido, se movió y habló con su voz lenta y sibilante. Por lo que sé, Yiti se encuentra a miles de leguas de distancia. ¿Qué asunto podría tener un oriental, viniendo desde tan lejos a través del mar angosto, para entrometerse en nuestras disputas? Varys no le respondió directamente. En cambio, volvió a bajar la mirada hacia el pergamino, como si revisara los detalles una vez más. Señores, les traigo noticias aún más inquietantes. Se dice que este hechicero comanda un ejército de 1000 hombres. Cada soldado está armado con una armadura completa que parece forjada en acero valirio, empuñando espadas del mismo material y luchando con una ferocidad salvaje. Pero lo más escalofriante de todo, su voz se redujo a un susurro. Mis informantes juran una y otra vez que estos soldados no son hombres vivos. Son cadáveres, resucitados de sus tumbas y atados por alguna oscura y antigua hechicería oriental. Por los 7, Varys. La risa de Renly resonó una vez más. Tus dulces pajaritos deben haberse extraviado esta vez, estrellarse de cabeza contra la perdición de Valyria y regresar ahogados en ceniza volcánica para llenarte los oídos con semejantes tonterías. Desde el otro lado de la mesa, Petyr Baelish sonrió con sorna, con un tono astuto, e intervino. O tal vez se extraviaron más allá del muro y perdieron la cabeza ante los monstruos del viejo bosque. Varys alzó sus manos perfumadas en un gesto de leve ofensa. Ah, señores míos, qué crueles sois al hacerme semejante daño. ¿Cuándo he engañado yo al consejo privado con noticias falsas? Su semblante se tornó serio. Estos informes provienen de un caballero exiliado, un hombre en apuros. Afirma que el hechicero ha tomado como rehén a su amada esposa. Para salvarle la vida, se ha arrodillado y servido al hechicero, aunque su corazón sigue siendo fiel a la seguridad de los 7 reinos. Fue él, mientras cumplía una misión para el hechicero, quien arriesgó todo para hacer llegar este mensaje. Noticias que bien podrían decidir el destino del reino. TSK, 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 corazón puesto en los 7 reinos, Renly negó con la cabeza, con incredulidad reflejada en su apuesto rostro. ¡Qué excusa tan brillante, noble y conmovedora! Veamos, ¿quién será este pobre caballero exiliado obligado a servir a un hechicero? ¡Ajá! Exclamación de cierre. Sus ojos se iluminaron de repente al comprender, nítidos y claros al fijarse en Varys. ¿Podría ser aquel tipo del norte del año pasado? El que se atrevió a traficar con esclavos, fue condenado a muerte por el íntegro Lord Eddard de Stark de Invernalia y luego huyó presa del pánico. La sonrisa empalagosa de Varys permaneció intacta. De hecho, parecía como si hubiera estado esperando precisamente esa pregunta. El gran señor realmente hace honor a su cargo como guardián de las leyes del reino. Has acertado. Admitió abiertamente. Mi fuente no es otra que el antiguo señor de la isla del oso, Ser Jorah Mormont. El gran Lord Jon Arryn sintió que le subía el dolor de cabeza. Interrumpiendo la discusión antes de que se reavivara, formuló la pregunta más apremiante, la misma que el gran maestre Piselle había planteado anteriormente. Varys, dijo Ser Jorah, ¿cuáles son las verdaderas intenciones de este oriental? Este era el verdadero peligro contra el que el consejo privado debía protegerse. La preocupación se acentuó en el rostro de Varys. Asintió pesadamente, con voz grave. Esa, mi señor Mano, es precisamente la información que Ser Jorah arriesgó su vida por entregar. Recorrió la sala con la mirada, pronunciando cada palabra con deliberado peso. Ese hechicero oriental pretende emular a los reyes de los 9 peniques. Su ambición es usar los peldaños de piedra como base, reunir fuerzas y luego invadir y conquistar el continente de Poniente que se extiende bajo nuestros pies. El rostro del gran Lord Arryn palideció. 5 millones de dragones de oro en deudas ya lo oprimían como una montaña. Ahora, una poderosa fuerza oriental había aparecido en el mar angosto, justo a sus puertas, y su objetivo era conquistar los 7 reinos. Fue una desgracia tras otra, un desastre tras otro. El gran maestre Piselle habló de nuevo, con la voz temblorosa, aferrándose a un atisbo de esperanza. Mi señor, quizás su fuente esté equivocada. O se haya visto obligada a dar información falsa. Varys recuperó al instante su expresión de absoluta certeza. Gran maestre, no puedo creer que Ser Jorah se atreviera a engañar al consejo privado en un asunto tan grave.
Después de todo, es un caballero ungido personalmente con aceite sagrado y elevado a su rango por el mismísimo rey Roberto. Stannis, que había permanecido en silencio hasta entonces, rompió la tensa calma con una risa fría. ¿Un caballero? ¿Un traidor que vendía esclavos por dinero y pisoteaba las leyes de los 7 reinos a plena luz del día? ¿Un hombre así habla de honor? El torbellino de discusiones, dudas, burlas y las escalofriantes amenazas de invasión dejaron a Jon Arryn exhausto, con la mente hecha un lío. Se presionó las sienes palpitantes y tomó su decisión. Suficiente. La voz de la mano resonó con una autoridad imponente que no admitía disidencia, silenciando la cámara. Este asunto es de suma importancia. Se lo comunicaré a su majestad el rey cuando llegue el momento oportuno. Se volvió hacia Varys, con una orden tajante y clara. Varys, usa todos los medios a tu alcance para vigilar los peldaños de piedra. Presta mucha atención a la lucha entre ese hechicero oriental y Salladhor Saan. Quiero resultados de inmediato. Hasta entonces su mirada cansada recorrió al consejo. Se suspende la discusión. Se levanta la sesión. Varys hizo una leve reverencia, y esa sonrisa empalagosa volvió a asomar en sus labios. Como usted ordene, mi señor Mano. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Habían transcurrido más de 10 días y noches desde el ataque despiadado de Loquen a la isla Jaureak. La brisa marina salada seguía recorriendo la escarpada isla. El aire ya no traía el clamor y el hedor de los piratas, sino el aroma fresco de la madera, el penetrante olor a aceite de tun y el ritmo constante de los martillos golpeando las tablas del barco. Roro y Ser Jorah Mormont habían regresado de la aldea de Spearandle con un rico botín. Una docena de barcazas de fondo plano, pesadamente cargadas y con los cascos hundidos en el agua, entraron lentamente en el rudimentario astillero de la costa occidental de la isla Jaureak, una bahía natural apenas remodelada para la tarea. Los suministros se apilaban como montañas. Robustas vigas de roble y pino, barriles de aceite de tun de aroma penetrante, rollos de resistente cuerda de lino, gruesos rollos de lona de lino para velas y docenas de carpinteros navales de Tirosh. Loquen permanecía de pie sobre un imponente arrecife al borde del muelle, contemplando la ajetreada escena que se desarrollaba abajo. La luz del sol se filtraba entre las finas nubes, esparciendo reflejos brillantes sobre el mar que iluminaban su rostro sereno e inmóvil. Había fusionado a los costosos artesanos de Tirosh con los constructores navales piratas originales de la isla Mandíbula Rota. Bajo la coordinación de Roro, trabajaban sin descanso, día y noche, para reparar los buques de guerra dañados en la batalla naval. En el astillero, los artesanos se afanaban como hormigas. Quitaban tablones rotos, reemplazaban las costillas podridas de la quilla, clavaban clavos al rojo vivo y sellaban las juntas con cáñamo empapado en aceite de tun. Loquen sabía que Salladhor Saan podía atacarlos en cualquier momento. Cada barco reparado era una pieza más en su derecho a sobrevivir al mar embravecido. En cuanto a la isla Arrecife Llorón, el antiguo escondite pirata saqueado, Loquen no la descartó. Ordenó a Al que seleccionara a 100 hombres de élite, liderados por varios capitanes piratas veteranos de Mandíbula Rota. Con abundantes provisiones y ballestas, se atrincheraron en la robusta torre de vigilancia de la isla. Su misión era clara: vigilar las aguas circundantes, servir de avanzada para el archipiélago de la Orca Gris y los accesos orientales de Piedra Sangrienta, e impedir que piratas rezagados se apoderaran de ella para el uso de Salladhor. Apenas unos días antes, gracias a los bien informados mercaderes Tirosh de la aldea de Spearandle, Loquen supo que Salladhor Saan estaba reuniendo frenéticamente a los pocos piratas que quedaban dispersos en los peldaños de piedra. El príncipe del mar estrecho estaba claramente furioso por el meteórico ascenso de Loquen, el hechicero del este, y se sentía más amenazado que nunca. Estaba decidido a arriesgarlo todo en una batalla decisiva. Como preparación, Loquen había ordenado hacía tiempo a Roro y Al que enviaran veloces lanchas y barcas de remos para explorar como fantasmas los mares agitados al este de Greyjoy y Bloodstone, donde los arrecifes y los bajíos fragmentaban las aguas en un laberinto. Sin embargo, extrañamente, la temida horda de barcos piratas nunca apareció. En las aguas solo se veían mercantes comunes y algunas barcas piratas dispersas. La inmensa flota de Salladhor parecía haberse desvanecido en el aire. El silencio era antinatural, como la presión asfixiante antes de una tormenta. Cada día que pasaba, los nervios de Loquen se tensaban, y la sospecha lo carcomía silenciosamente. Se negaba a creer que Salladhor simplemente abandonaría la lucha. Esta quietud no era más que la calma que precede a la tempestad.
Enviaba repetidamente a sus hombres de mayor confianza, disfrazados de mercaderes, a la aldea de Spearandle para recabar información. Finalmente, regresaban con una pieza clave de inteligencia que desprendía un fuerte olor a conspiración. ¿El liseno? Las cejas de Lokuen se fruncieron en un gesto de enfado. Fijó su mirada en Roro, que había venido a informar, y habló en un tono bajo y cortante. ¿Quieres decir que Lys ha intervenido directamente, patrocinando los buques de guerra de Sayador? ¿Cuántos? Roro negó con la cabeza, con expresión grave. Señor, los Tirosh de Spearandle guardan silencio. No revelan nada sobre las cifras exactas ni los tipos de barcos. Solo dejan entrever esto. Lys ha invertido mucho. Su objetivo es claro. Usar a Sayador como arma para acabar con usted, el factor inestable, y hacerse con el control absoluto de las rutas comerciales de los peldaños occidentales y centrales. Lokuen caminaba de un lado a otro en silencio mientras el viento húmedo del mar le azotaba la cara, tirando del pelo negro de su frente. Murmuró los nombres de Lys y Tirosh, y una sonrisa fría y cómplice se dibujó en sus labios. Interesante. Estas dos hijas libran guerras abiertas y ocultas, y sin embargo, a mí no me ven más que como un peón. La verdad le llegó de golpe. Los Tirosh habían filtrado esta información deliberadamente. No por buena voluntad, sino como una clara estratagema para enfrentar a los tigres entre sí. Querían que él y Sayador, con el apoyo de Lys, se enfrentaran. Al menos Lys había puesto dinero de verdad en manos de Sayador. Pero Tirosh poseían una poderosa flota y bóvedas de oro, pero se limitaban a vender madera y aceite de tún en la aldea de Spearandle. Observaban desde la montaña cómo luchaban las bestias, esperando a que él y Sayador se desangraran mutuamente antes de lanzarse a reclamar el botín del mar. HMPH. Lokuen dejó escapar una risita silenciosa e indescifrable, mientras tamborileaba suavemente con los dedos sobre el frío alféizar de piedra. Parece que subestimé a Tirosh. Las aguas de los peldaños de piedra son más profundas de lo que pensaba. Su tono no denotaba ni ira ni admiración, solo una profunda y cautelosa vigilancia. Roro habló con profunda preocupación, interrumpiendo sus pensamientos. Señor, el problema ahora es que, independientemente de la cantidad de buques de guerra que Lys haya proporcionado, la flota de Sayador ya se ha fortalecido considerablemente. Si decidimos enfrentarnos a ellos de frente en mar abierto, dudó un instante, sus palabras se tornaron inusualmente cautelosas, incluso teñidas de una leve amargura. Nuestras posibilidades de victoria no son prometedoras. Tras esas sencillas palabras se escondía la casi insalvable diferencia de fuerzas. Los piratas ya conocían estas aguas traicioneras mejor que nadie. Ahora, con el formidable poder naval que les brindaba Lys, los pocos barcos de vela de paletas recién reparados y los buques mercantes requisados a toda prisa de Lokuen serían como huevos lanzados contra una piedra ante un enemigo superior en número y armamento. Lokuen se giró, con la mirada firme y penetrante, sin rastro de pánico, solo un frío destello de claridad. ¿Quién dice que debemos enfrentarnos de frente en mar abierto? Roro, tú y yo sabemos que nuestra verdadera fuerza reside en los guardianes del alma de dragón. Con sus pesadas armaduras y espadas en mano, son un muro infranqueable en tierra, arrasando ejércitos. Pero en un barco estrecho y meciéndose. Tras repetidas batallas, sobre todo la brutal lucha nocturna en los arrecifes de marea, Lokuen había llegado a comprender plenamente las fortalezas de la guardia y sus fatales debilidades. Estos guerreros silenciosos poseían una defensa y una fuerza inigualables, superiores a las de los hombres comunes. En combates cuerpo a cuerpo, un solo guardia del alma de dragón podía someter a 10 piratas. Sin embargo, la dura realidad de la guerra naval limitaba su poder. Las estrechas cubiertas les dejaban poco espacio para luchar, y las frágiles pasarelas durante el abordaje solo permitían el paso de unos pocos a la vez, privándolos de su abrumadora ventaja en formación. Si ese fuera el único problema, tal vez se podría solucionar. Pero lo peor era cómo se habían adaptado los astutos piratas. Ya no se lanzarían tontamente a luchar cuerpo a cuerpo contra esos guerreros con armadura. Habían aprendido la lección. Las tácticas de Kago lo habían demostrado. En los arrecifes de marea, los piratas de la isla Mandíbula Rota usaron sus veloces barcos para embestir los flancos expuestos de las embarcaciones de Lokuen, destrozando las quillas y arrojando hombres al mar helado. Luego, desde una distancia segura, lanzaron pesados proyectiles e incluso piedras con catapultas. La famosa armadura de la guardia se volvió contra ellos bajo un fuego tan implacable. Una vez en el agua, quedaron indefensos, objetivos hundidos desprovistos de toda capacidad de combate.
Si las aguas aquella noche no hubieran sido lo suficientemente poco profundas para el rescate, las pérdidas habrían sido devastadoras. A menos que la mirada de Lokuen pasó de Roro a Al, que había estado escuchando en silencio. A menos que podamos trasladar la lucha del mar abierto, donde tienen un dominio absoluto, a tierra firme, donde los guardianes del alma de dragón puedan brillar de verdad. Islas. Playas. O una trampa donde no tengan más remedio que enfrentarse a nosotros espada contra espada, despojados de su ventaja a distancia. Roro se acarició la barba incipiente mientras pensaba, y entonces sus ojos se iluminaron con una claridad repentina. Señor, ¿recuerda los barcos de Kago? Todos tenían arietes de bronce en sus proas. Si pudiéramos, un carnero. La mente de Lokuen se activó de repente, adelantándose al pensamiento de Roro. Montarlos en barcos mercantes, aprovechar su volumen e inercia para atacar. Pero los barcos mercantes son demasiado lentos, demasiado torpes. Con el viento a favor, tal vez. Pero contra el viento, no serían más que blancos fáciles. E incluso si acertaran, solo destrozarían los costados y las cubiertas del enemigo. ¿Destrozar una quilla de un solo golpe? Improbable. Caminaba de un lado a otro, las palabras brotaban cada vez más rápido, como si estuviera atrapado en una tormenta de pensamientos consigo mismo. Entonces, como un rayo que rasga a la noche, una palabra cruzó por su mente. Fuego. El fuego cabalga sobre el viento. Lokuen se detuvo bruscamente, con los ojos brillando de una claridad repentina. Había pasado por alto la forma más antigua y efectiva en que los débiles podían vencer a los fuertes en el mar. A lo largo de la vasta historia, cada proeza de la guerra naval que pasó a la leyenda había utilizado el fuego como arma, consumiendo a poderosos enemigos en llamas. Roro, la voz de Lokuen resonó con júbilo, como si se hubiera levantado un velo. Si esperamos el viento adecuado, despojamos a esos pesados barcos mercantes de todo lo superfluo, dejando solo a los timoneles a bordo, y luego llenamos sus bodegas con yesca, heno seco, trapos empapados en grasa, incluso aceite de tún de la aldea de Spearandle. Que estos barcos de fuego corran a toda velocidad con el viento, directos al corazón de la flota agrupada de Sayador. Una vez que impacten y se incendien, el fuego alimentándose del viento, el viento avivando las llamas, ¿puedes imaginar el espectáculo? Los ojos de Roro y Al se iluminaron al instante, como si ya vieran el infierno. Al se humedeció los labios agrietados, con la voz teñida de crueldad de un pirata. Quémenlos hasta convertirlos en cenizas. Esos barcos de lis, velas, cuerdas, cascos alquitranados, son yesca perfecta. Una vez en llamas, nadie podría salvarlos. Pero su tono cambió, volviéndose duro y pragmático. Para desatar todo su potencial, tendríamos que atraer a la flota a un estrecho o bahía donde no puedan dispersarse ni maniobrar. Obligarlos a un choque constante, a colisionar, a quedar atrapados. Entonces ninguno escaparía. El rostro de Lokuen se iluminó con la sonrisa más confiada desde que comenzó la guerra. Su mirada recorrió a los dos hombres. ¿Y quién mejor que marineros experimentados como ustedes, que han recorrido los peldaños de piedra durante años, para saber dónde se encuentran las trampas naturales? ¿Dónde podemos acorralar a Sayador y a sus aliados de lis de tal manera que ni siquiera con alas puedan escapar? Le dio una palmada en el hombro a Roro y luego se volvió hacia Al. Reúne a todos los capitanes que conozcan estas aguas. Ahora mismo. Elegiremos una tumba que Sayador jamás olvidará. Esa noche, en una cámara de piedra convertida apresuradamente en sala de guerra, las lámparas ardían con intensidad. Un mapa náutico rudimentario yacía extendido sobre una gran mesa de madera. Lokuen, Roro, Al y varios capitanes piratas veteranos, familiarizados con arrecifes, corrientes y estrechos, se agolpaban a su alrededor, alzando la voz en un acalorado debate. El carbón vegetal trazaba rutas y marcas sobre el pergamino. Se proponía un emplazamiento tras otro, pero luego se descartaba. Finalmente, un nombre cargado de peligro y promesa fue elegido una y otra vez. Canal roedor de huesos. Un estrecho pasaje flanqueado por islotes volcánicos escarpados, aguas turbulentas y arrecifes gruesos como dientes. Su entrada apenas permitía el paso de unos pocos barcos, pero en su interior se escondía un bolsillo engañosamente abierto. Si se pudiera atraer a la flota de Sayador hacia el interior, cortarles la entrada con barcos incendiarios y prenderles fuego. El equilibrio de la victoria podría cambiar. Los detalles se fueron perfeccionando sin pausa. ¿Cuántos barcos incendiarios? ¿Cómo camuflarlos? El momento preciso para prenderles fuego, los barcos de cobertura, la emboscada de los guardianes del alma de dragón en tierra firme. Todo tenía que encajar a la perfección.
Para cuando el plan estuvo listo, la tenue luz del amanecer ya tocaba el cielo. A la mañana siguiente, Lo Kuen no se quedó en la isla Jaubreak para supervisar. Dejó la reparación de los barcos, el equipamiento de los brulotes, el entrenamiento de los marineros y la vigilancia de las aguas de Gregayous en manos de los confiables y experimentados Royal, curtidos en la guerra contra los piratas. Él mismo, con Helena a su lado, abordó un veloz dracar a remo y regresó a Torturers Deep. Aunque la fortaleza de Jaubreak era más amplia, más cómoda, con mejores muros y alojamientos, Lo Kuen nunca trasladó allí a sus hombres de confianza ni sus tesoros. Para él, Torturers Deep seguía siendo más segura. Sus laberínticas cuevas marinas, sus peligrosos puntos de desembarco y su absoluta discreción eran inigualables. Más aún, custodiaba lo que jamás podría perderse. Huevos de dragón, hierba fantasma, un colosal bloque de piedra negra y preciosos tomos traídos de las ruinas de Valiria. Janice se había quedado allí, día y noche, realizando experimentos con hierba fantasma y estudiando detenidamente aquellos textos crípticos. Su repentino regreso se debió a un mensaje urgente que ella había enviado a través de los guardianes del alma del dragón. Su estudio de la piedra negra había revelado algo asombroso. El dracar surcaba las aguas azules, serpenteando entre arrecifes escarpados, hasta que los sombríos acantilados de Torturers Deep aparecieron a la vista. Nada más aterrizar, Lo Kuen y Helena se movieron rápidamente a través de los pasadizos vigilados de la cueva, directamente hacia la vasta caverna que Janice había transformado en su laboratorio. La cámara estaba en penumbra, iluminada únicamente por unas pocas lámparas de aceite de ballena que proyectaban halos de color amarillo pálido. El aire estaba cargado de salmuera, del amargo aroma de la savia de las plantas y del olor a pergamino y tinta vieja. Janice estaba sentada de espaldas a la entrada, inclinada sobre una tosca mesa de piedra, leyendo a la luz de una lámpara un tomo tan pesado que podría haber servido de escudo. Su larga cabellera plateada estaba recogida simplemente en la nuca, aunque algunos mechones sueltos caían sobre su pálido cuello y orejas, brillando suavemente a la luz. Su rostro reflejaba serenidad y concentración. Sus ojos violetas recorrían la página con rapidez, y sus largas pestañas proyectaban tenues sombras sobre sus mejillas. En aquella fría y oscura caverna, el brillo de su concentración la hacía deslumbrantemente hermosa. Al percibir una presencia familiar, Janice levantó la cabeza. Cuando vio la alta figura de Lo Kuen en la puerta, la alegría estalló sin control en sus ojos, como una linterna que se enciende en la penumbra. «Caballero». Dejó el libro a un lado y se apresuró a acercarse, con la voz teñida de una leve emoción apenas contenida. «Es un gran alivio verte regresar sano y salvo». La batalla en la isla Mandíbula, Lo Kuen sonrió cálidamente y agitó la mano. Todo salió mejor de lo que esperaba. Ganamos mucho, por eso me retrasé. Se acercó a la mesa de piedra y sus ojos se posaron en el enorme tomo que Janice acababa de dejar sobre ella. Su cubierta estaba encuadernada en una piel negra desconocida, con los bordes muy desgastados. El lomo lucía un hilo dorado descolorido cosido, formando runas fluidas e intrincadas que parecían casi moverse, irradiando un aire indescriptible de antigüedad y misterio. ¿Es este tu nuevo descubrimiento? Sí, mi señor. Janice levantó el pesado tomo con sumo cuidado, como si se tratara de una reliquia de valor incalculable, y solemnemente lo colocó en sus manos. Por favor, mire aquí, y aquí. Abrió el libro, señalando pasajes escritos con tinta roja intensa, mientras sus notas, ordenadas y abarrotadas, llenaban los márgenes. Según este tratado sobre los orígenes secretos de Valiria, en la lejana era anterior a la fundación del feudo valirio, los ancestros de los valirios dominaron un ritual de magia de sangre prohibido de inmenso poder. Lo Kuen aceptó el tomo. Lo sintió inusualmente pesado y frío en sus manos. Se inclinó hacia él, entrecerrando los ojos al leer los pasajes que ella le indicaba. Las palabras estaban escritas en antiguo alto valirio, denso, arcaico, cargado de simbolismo y metáforas, apenas legible incluso para él. Janice habló en voz baja a su lado, con la voz temblorosa por la emoción de una erudita. El ritual se describe como un sacrificio a las estrellas, destinado a obtener un poder que trasciende el alcance mortal, hasta que, finalmente, las estrellas mismas desciendan sobre el mundo. Las estrellas descienden. Las palabras impactaron a Lo Kuen como un trueno. Su corazón dio un vuelco. Enseguida recordó a la mujer frenética que gritaba en el puerto de Volantis. El archimaestre Maruin había dicho que ella era una sacerdotisa del culto de la sabiduría estelar. Y si el mago de sangre de Tiria había dicho la verdad, entonces los ancestros de Valiria, los emperadores del gran imperio del amanecer, aquellos que recibían su nombre por el color de sus ojos, habían sido quienes realizaban tales ritos prohibidos.
Pero, ¿qué era lo que buscaban con sus sacrificios? ¿Qué significaba realmente el descenso de las estrellas? ¿Una fuente de gran poder? ¿O una catástrofe inminente? Los dedos de Lokuen rozaban distraídamente el pergamino frío y áspero mientras sus pensamientos bullían, la especulación y la duda chocando entre sí. ¿Podría la propia maldición de Valiria estar ligada a esta loca búsqueda del descenso de las estrellas? Al percibir su asombro, Janice continuó hablando, con la voz temblorosa por la emoción. Mi señor, la clave reside más allá. Para alimentar un ritual de sangre de tal magnitud se requieren vastas reservas de magia. El texto deja claro que esta magia no surge de la nada, sino que se infunde mediante un método especial en el núcleo del rito. Esta misma piedra negra. Eso significa sus ojos violetas brillaron con perspicacia mientras se volvía hacia las profundidades de la caverna, donde la enorme piedra se alzaba en silencio. Esta piedra negra es en sí misma un recipiente, capaz de contener magia en una medida inimaginable. Lokuen siguió su mirada. A la tenue luz de la lámpara, la superficie del monolito parecía más profunda, y sus runas naturales parecían respirar débilmente en las sombras. Janice respiró hondo y expresó su conclusión más audaz. Aún más sorprendente, el texto afirma que esta piedra posee poderosos poderes de purificación y refinamiento. Puede absorber la energía mágica caótica e inestable de su entorno, incluso corrientes malditas de magia de sangre, como las que se desataron en Valiria tras la perdición, y purificarlas, transformando el caos en magia pura y estable que los hechiceros pueden usar con seguridad. Ninguna impureza, ninguna maldición, ninguna oleada violenta de energía se le resiste. Todo se refina hasta convertirse en esencia pura. Esta piedra ha permanecido en Valiria durante miles de años. El poder que alberga en su interior puede ser inimaginable, aunque por ahora, no podemos acceder a él. El pecho de Lokuen se sacudía como si lo hubiera golpeado un martillo de guerra, y su corazón latía furiosamente. La magia. Ese era el fundamento de su fuerza, la clave de su hechicería. Sin embargo, en esta era anterior a que el cometa rojo partiera el cielo, cuando la energía mágica del mundo se encontraba en un estado de marea baja, la magia que había en su interior era limitada. Cada hechizo, por modesto que fuera, debía medirse con cuidado para no agotarse por completo. Esa constante contención era su mayor preocupación oculta, una cadena que frenaba tanto su poder como sus planes. Si la teoría de Janice era correcta, si esta piedra negra contenía realmente inmensas reservas de magia, refinándola hasta convertirla en energía pura almacenada en su interior, como un vasto depósito mágico del que podía extraer a voluntad, entonces podría liberarse de las ataduras de esta época. Ya no tenía que calcular con tanto cuidado el coste de cada hechizo. Ya no temía al agotamiento. Podía usar la magia con la misma libertad con la que respiraba. Imaginó un campo de batalla futuro. Los guardianes del alma de dragón ya no se verían obligados a soportar las brutales desventajas del combate naval. En cambio, adoptaría la forma de un dragón, desatando torrentes de fuego de dragón para reducirlo todo a cenizas. La flota de Sayador, los mercantes armados de Lis, incluso los buques de guerra de Tirosh, reducidos a restos carbonizados a la deriva en el mar. Eso sería un poder abrumador. Los dedos de Lokuen rozaron la enorme piedra negra que parecía absorber la luz. Su superficie era fría y pegajosa al tacto. Sin embargo, el sistema no respondió. Frunció el ceño. Si la piedra realmente poseía magia, el sistema debería haber sido capaz de absorberla. ¿Qué pasaba? Al estudiar las misteriosas marcas grabadas en su superficie, reconoció rastros de magia de sangre. Quizás, pensó con un suspiro, fue esa magia de sangre la que bloqueó la absorción del sistema, requiriendo algún medio de activación. Se volvió hacia Janice. Entonces la pregunta es, ¿cómo comenzamos el proceso? ¿Cómo extraemos la magia de la piedra? Señalando las runas y los pasajes rituales del tomo, preguntó, ¿describe algún método? El entusiasmo de Janice se atenuó, reemplazado por un destello de frustración. Esa, mi señor, es la mayor dificultad. Las instrucciones del libro son vagas, escritas en metáforas y simbolismos. Tras todo mi estudio, la única certeza a la que he llegado es que el método debe implicar las runas naturales de la piedra y algún tipo de resonancia. Pero el procedimiento exacto, aún no lo logro descifrar. Se frotó la frente con cansancio y fastidio. Intenté canalizar magia en la piedra negra, con la esperanza de despertar la magia de sangre que contenía, pero no dio ninguna respuesta. Lokuen la observaba, cansada, pero aún llena de determinación, mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Descifrar los secretos de la magia a este nivel estaba más allá de lo que Janice podía lograr por sí sola a corto plazo.
Necesitaba un verdadero maestro de la teoría mágica, alguien versado en rituales antiguos y en el funcionamiento del poder. Un rostro apareció instantáneamente en su mente. Archimaestre Marwyn. El hombre al que había conocido brevemente en Volantis. Un erudito de la ciudadela que había pasado 8 años en Asai, que una vez había instruido a la bruja Mirri Masdur y que se había adentrado profundamente en las muchas ramas de la magia. Más importante aún, despreciaba a las ovejas grises de la ciudadela que negaban la existencia de la magia. Marwyn era un practicante, no solo un teórico. Habían transcurrido 3 o 4 meses desde su encuentro. A estas alturas, ya debería haber regresado de Volantis a Antigua. Lo Kuen tomó su decisión en ese momento. Cuando terminara la guerra con Sayador Saan, él mismo zarparía hacia Antigua y persuadiría a Marwyn para que fuera a los peldaños de piedra. Allí estaban los tomos valirios, la piedra negra y, pronto, dragones vivientes. Para un erudito obsesionado con los misterios más profundos de la magia, este lugar era un tesoro incalculable. Marwyn no tendría motivos para rechazarlo. Janice, dijo Lo Kuen con firmeza, con voz llena de aprobación, lo has hecho excepcionalmente bien. El valor de tu investigación supera incluso la batalla naval que se libra en el exterior. Esto podría ser la piedra angular de nuestro camino hacia el verdadero poder. No había exageración en sus palabras. Una vez desvelados los secretos de la piedra negra, la flota de Sayador, e incluso el equilibrio de poder en los peldaños de piedra, parecerían insignificantes. Para aliviar su carga y comprobar otro asunto vital, sugirió que inspeccionaran el progreso de la hierba fantasma. Janice aceptó de inmediato. Los tres abandonaron la caverna de la biblioteca y, tras recorrer un pasaje húmedo, condujeron a una cueva más pequeña cerca de la costa, donde se filtraba una tenue luz del día. Se había convertido en un campo experimental de hierba fantasma. Pero la imagen seguía siendo desalentadora. La hierba fantasma, cuidadosamente trasplantada al suelo de la profundidad del torturador, mostraba raíces pálidas y retorcidas, desprovistas de vida. Sus hojas se marchitaban y se rizaban, opacas y cenicientas, irradiando solo muerte. Por muchos métodos que Janice probara, estas extrañas plantas de la tierra de la perdición se marchitaban al ser extraídas del suelo maldito de Valiria. No podían sobrevivir. Mientras Janice se agachaba para anotar en su cuaderno de bitácora el último lote fallido, su mirada se desvió hacia el estante de piedra seca en la esquina de la cueva, donde se almacenaban los especímenes restantes. Su mano se paralizó. Sus pupilas violetas se contrajeron bruscamente. ¡No! Su grito resonó en la silenciosa caverna, agudo y urgente. El recuento es erróneo. ¿Cómo es posible que falte un paquete? Lo Kuen y Helena siguieron su mirada al instante. Sobre los estantes de piedra, la hierba fantasma yacía ordenadamente apilada, con sus raíces retorcidas entrelazándose y emitiendo un tenue brillo inquietante. La memoria de Lo Kuen era impecable. Recordaba con certeza. Para despertar los 4 huevos de dragón, había consumido 900 manojos de hierba fantasma, dejando exactamente 100 intactos. Los experimentos posteriores de Janice utilizaron solo 6 manojos, que registró minuciosamente, probando la vitalidad en diferentes condiciones y explorando posibles métodos de cultivo. Eso significaba que debían quedar 94 paquetes. Pero ahora, los estantes solo tenían capacidad para 93. Alguien robó la hierba fantasma. La voz de Lo Kuen se volvió gélida. Su mirada se dirigió rápidamente hacia los 2 guardianes del alma de dragón que permanecían inmóviles en la entrada de la caverna como estatuas talladas. Impulsados por la magia de sangre, estos guerreros títeres poseían sentidos extremadamente agudos, una vigilancia incansable y una lealtad absoluta. En teoría, nadie podía entrar en este núcleo fuertemente custodiado sin ser detectado. Helena frunció el ceño profundamente. Cerrando los ojos, extendió la mano a través del vínculo mágico de sangre que unía al Caballero de la Llama y a los guardianes del alma de dragón. Unos instantes después, los abrió y negó con la cabeza con seguridad. Imposible, mi señor. Los guardias no registraron ninguna perturbación. No se detectó ningún intruso. El rostro de Janice se tensó, ensombrecido por la confusión. Estoy segura, mi señor. Cuando revisé ayer por la noche, todavía quedaban 94 bultos. A menos que, un destello de incredulidad cruzó sus ojos violetas. A menos que quien lo tomó haya usado magia, la suficiente como para burlar por completo la percepción de los guardias, Lo Kuen captó la sorpresa en su expresión, y un recuerdo enterrado volvió a la vida. Entre los esclavos que había comprado en Volantis, había varios procedentes de Yiti. En aquel momento, había percibido leves rastros de magia en 1 o 2 de ellos, aunque eran tan débiles que los descartó.
Más tarde, cuando ninguno mostró un comportamiento inusual, y con otros asuntos que requerían su atención, dejó de pensar en ello. Pero ahora, parecía que aquellos esclavos de la lejana Yiti distaban mucho de ser ordinarios. Los labios de Lokuen se curvaron en una sonrisa fría. Así que, finalmente han mostrado sus cartas. En lo más profundo de la fosa del torturador, lejos del ruido y la luz de las farolas de la caverna principal, se extendía una gruta oculta en la oscuridad húmeda, con pasadizos que se retorcían como un laberinto. Allí, 3 hombres y 3 mujeres avanzaban en silencio, tanteando el camino con la respiración contenida. La única luz provenía de la antorcha que alzaba el hombre de mediana edad que los guiaba. Su llama amarilla y parpadeante apenas lograba penetrar la oscuridad, proyectando un tenue resplandor sobre el sendero resbaladizo y cubierto de musgo bajo sus pies y las estalactitas irregulares que se alzaban imponentes sobre ellos. Su Alteza, por aquí, tenga cuidado al caminar. Su voz era baja, cargada de una tensión innegable. Inclinó su cuerpo para pasar junto a un saliente rocoso afilado, clavando la linterna en una estrecha grieta que tenía delante. Detrás, muy cerca, iba una joven y frágil doncella, con el rostro desfigurado por horribles cicatrices. Vaciló, la inquietud evidente en su voz temblorosa. ¿De verdad tenemos que huir así? El hombre que nos compró, tal vez él, el hombre de mediana edad, se detuvo en seco y se giró hacia ella. La luz de la antorcha iluminó las profundas arrugas de preocupación en sus ojos. Princesa, perdone mi franqueza. Puede que sea de Yiti, como nosotros, pero oculta demasiados secretos terribles. La hierba fantasma, la piedra negra, nos recuerdan los días de Carcosa, cada instante que permanecemos a su lado aumenta el peligro de ser descubiertos. Esta es nuestra última oportunidad. No podemos mirar atrás. La doncella marcada por las cicatrices frunció el ceño con dolor. ¿Pero a dónde podemos huir? Los cazadores de mi tío no dan tregua. Ese hombre de Yiti comanda un ejército, y su fuerza crece tan rápido, quizás sea nuestra única esperanza para oponernos a mi tío, o incluso para recuperar Yiti. ¿Esperanza? La respuesta del hombre fue amarga, cargada de desesperación, como si su ingenua idea lo hubiera traspasado. Alteza, sea claro. Yiti se arrodilla ante el dominio del dios emperador, y Carcosa gime bajo la mano de hierro de su tío. Aunque regresáramos, no nos esperaría ningún trono, solo jaulas y el hacha del verdugo. Nuestra pretensión de gobernar solo existe en los corazones de unos pocos leales y patéticos en Carcosa. Más allá del mar oculto, no vale nada. La doncella marcada por las cicatrices negó con la cabeza obstinadamente, aferrándose a su última y frágil creencia. Pero este hombre Yiti es diferente. Posee la hierba fantasma y la piedra negra. Debe saber algo, o estar buscando sus secretos. De lo contrario, ¿cómo podría? Sus palabras se interrumpieron cuando estalló el caos repentino. Clan. 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 Un denso y gélido coro de metal contra metal resonó desde las profundidades de la caverna. ¡No! El hombre palideció. En un instante, arrancó la corta hoja de su cinturón. Los otros 2 guardias cerraron filas, protegiendo a la doncella con cicatrices y a las demás mujeres que estaban detrás de ellos. Pero ya era demasiado tarde. ¡Sas! La opresiva oscuridad de los pasajes que se extendían delante y detrás se abrió paso cuando innumerables antorchas cobraron vida. Bajo su mirada penetrante, figuras silenciosas emergieron de las sombras. Los guardianes del alma del dragón se acercaron, acorralando a los fugitivos donde estaban. La desesperación los inundó a los 6 como una avalancha. El abismo del torturador. El gran salón esculpido por el mar. Las lámparas de aceite de ballena ardían tenuemente, tiñendo el vasto espacio de tonos amarillos y sombras. Lokuen estaba sentado en lo alto de un tosco asiento de piedra. Helena ocupaba su derecha, con la mirada fija al frente y una mano en la empuñadura de su espada. A su izquierda, Hani se observaba con ojos violetas, con una expresión que mezclaba escrutinio y curiosidad. En el centro de la sala, el aire se sentía denso y pesado. 6 fugitivos se arrodillaron, obligados a tumbarse por las manos implacables de los guardianes del alma del dragón. El hombre de mediana edad y sus 2 acompañantes estaban atados con una tosca cuerda de cáñamo, con la cara marcada por moretones recientes y sangre, claros indicios de la lucha que habían librado antes de ser capturados. La doncella con cicatrices y las otras 2 mujeres solo tenían las muñecas atadas. La mirada gélida de Lokuen recorrió lentamente al grupo, y su voz resonó contra las paredes de piedra del salón. Ahora, díganme sus verdaderas identidades. Desde la plaza de los esclavos de Volantis, se infiltraron en mis filas. ¿Por qué? ¿Y por qué robaron mi hierba fantasma? Un silencio sofocante llenaba la sala.
Lo Kuen hizo una señal apenas perceptible a un guardia del alma de dragón que se encontraba más cerca del hombre de mediana edad. Sonido metálico. Con un chirrido metálico penetrante, el guardia alzó repentinamente su espada larga de acero valirio. En un instante, la hoja se clavó en la cabeza de un joven guardia que se encontraba junto al hombre de mediana edad. La espada surcó el aire con una velocidad y potencia sobrehumanas, descendiendo sin piedad. Alto. Voy a hablar. En el último instante posible, los ojos del hombre de mediana edad se desorbitaron mientras rugía. La hoja se detuvo a apenas una pulgada de la garganta del joven guardia, y su filo helado le cortó varios mechones de su cabello al viento. El guardia se desplomó al suelo, empapado en sudor frío, la sombra de la muerte asfixiándolo. La mirada de Lo Kuen se posó en el hombre de mediana edad, frío e imperturbable. El hombre jadeó, buscando las palabras adecuadas. Señor, en verdad somos de GT, como tú. Solo que nosotros fuimos golpeados por la guerra, caímos en la esclavitud y fuimos exiliados al extranjero. Lo Kuen frunció el ceño con disgusto. No se molestó en responder, y su mirada volvió a posarse en el guardia del alma de dragón que empuñaba la espada. Por favor, no les hagan daño. Diré la verdad, toda ella, se oyó una voz clara. Era la chica con cicatrices. Lo Kuen levantó la mano, y la espada del guardia se quedó suspendida en el aire de nuevo. La muchacha con cicatrices respiró hondo, con la voz temblorosa pero clara. No somos nativas de GT, ni de Len. Nuestra patria es Carcosa. ¿Carcosa? Los ojos de Lo Kuen se afilaron como agujas. El nombre despertó viejos fragmentos de memoria. Una ciudad suspendida más allá del mundo conocido, en lo profundo de las montañas del amanecer del lejano oriente, en las costas meridionales del mar oculto. Se encontraba fuera del dominio del gobernante nominal actual de GT, el dios emperador azul, y en su lugar estaba en manos de un poderoso hechicero que se proclamaba a sí mismo el 69º descendiente directo de la dinastía amarilla. La dinastía amarilla, un antiguo reino que había gobernado GT durante siglos antes que la dinastía azul. La voz de la chica fea se tornó grave. Nos unimos a vuestras filas para escapar de la persecución de mi tío, el hechicero usurpador que ahora gobierna Carcosa. Sus palabras pintaban una escena sangrienta. Mi padre era el último señor legítimo de Carcosa. Pero hace unos años, una noche, ese demonio, mi tío, corrompido por el poder y la magia negra, lo asesinó de la manera más cruel, usurpando su título. Luego me encerró en una torre oscura, esperando el momento oportuno para acabar con mi vida. Su avaricia y crueldad nos obligaron a huir. Con el sacrificio de unos pocos guardias y sirvientas leales, apenas logré escapar de aquella ciudad maldita. Vagando hacia el oeste, me disfracé de esclava en Volantis, hasta que te conocí. Su mirada se detuvo en Lo Kuen, preocupada y escrutadora. Lo Kuen la miró fijamente. ¿Tu apellido es Chai? La línea imperial de la dinastía amarilla llevaba el nombre de Chai. La chica fea asintió con firmeza. Sí. Me llamo Chai Yi. El hombre de mediana edad que estaba a su lado enderezó la espalda y declaró en voz alta. Ante ti se encuentra la legítima heredera de Carcosa, la única gobernante legítima de GT. La princesa de la dinastía amarilla, suficiente. La voz fría de Lo Kuen interrumpió su ferviente proclamación, dejando entrever un destello de desdén en su corazón. Antes de que existiera el poder absoluto, esos títulos vacíos resultaban ridículos. Miró el rostro del hombre, enrojecido por la rabia y la humillación, y dijo secamente. Te recuerdo. Te llamas Luo Wen, ¿verdad? Luo Wen apretó los dientes y asintió con rigidez. Así es, mi señor. Le ruego que tenga misericordia y libere a nuestra princesa. El error de anoche fue fruto de la locura. Estamos dispuestos a disculparnos y a compensarle por completo por la pérdida de la hierba fantasma. Solo le pedimos que le perdone la vida. Su tono era bajo, suplicante. Disculparte. Compensar. Lo Kuen soltó una risa fría y burlona, como si escuchara el chiste más absurdo del mundo. Si la traición y el robo pudieran borrarse con disculpas y compensación, ¿qué necesidad habría de espadas y leyes? Invadiste mi territorio prohibido, robaste mis secretos y fuiste descubierta por mí. Esa es la verdad irrefutable. Ahora no eres princesa, ni sirvienta, solo prisionera bajo mis pies. ¿Te libero? Negó con la cabeza lentamente, con la mirada tan oscura y profunda como un abismo helado. Imposible. Con un golpe seco, Chai Yi cayó de rodillas sobre el frío suelo de piedra, con la voz firme y decidida. Señor, si tuvieras misericordia y me ayudaras a matar a mi tío usurpador, al asesino de mi padre, haría cualquier cosa por ti. Lo Kuen miró a la princesa arrodillada como polvo ante él, con los ojos desprovistos del más mínimo rastro de compasión.
Por una promesa tan vacía e incierta como la tuya, debería viajar 10.000 millas para enemistarme con un hechicero desconocido, cuyo poder me es desconocido. Princesa Chai-Yi, tu promesa no me sirve de nada. ¿Acaso me hará ganar la corona de Yi-Ti? Ante sus palabras, Chai-Yi tembló violentamente. Tras un momento de silencio asfixiante, dijo: Señor, sé que llevas mucho tiempo intentando cultivar la hierba fantasma. Puedo contarte un secreto sobre cómo la hierba fantasma puede crecer realmente en abundancia. En ese momento, los ojos de Lokuen finalmente mostraron un atisbo de emoción. Habla, la voz de Lokuen era gélida. Chai-Yi respiró hondo, aferrándose a esta oportunidad como a un salvavidas. Las plantas malditas como la hierba fantasma no pueden echar raíces en tierra común. En los valles de las tierras sombrías, crecen extensas praderas de hierba fantasma. Carcosa se encuentra cerca. Mi tío, un hechicero versado en magia negra, solía enviar hombres a cosechar hierba fantasma allí. Incluso intentó cultivarla en Carcosa, pero todos sus intentos fracasaron. Pero un día, tras purgar la facción de mi padre y dejar innumerables cadáveres pudriéndose fuera de las murallas de la ciudad, las marchitas plántulas de hierba fantasma comenzaron a crecer tras absorber la sangre. La hierba fantasma solo crece al precio de la muerte. Las pupilas de Lokuen se contrajeron. Sus palabras resonaron en su mente como un trueno. En un instante, las pistas dispersas se conectaron. ¿Por qué la hierba fantasma crecía únicamente en los valles de las tierras sombrías y en las ruinas de Valiria? La perdición de Valiria. Miles de millones de muertos en un instante. ¿Acaso esa inundación de muerte no fue el terreno más fértil que la hierba fantasma pudo haber deseado? ¿Y qué magnitud de muerte asoló antaño las tierras sombrías, ahora cubiertas de hierba fantasmal? Chai-Yi captó la sorpresa y la reflexión que se reflejaban en los ojos de Lokuen y supo que su apuesta había dado resultado. Rápidamente sacó una carta más poderosa. ¿Y tu piedra negra, señor? La mirada de Lokuen se volvió penetrante. ¿Conoces mi piedra negra? Chai-Yi asintió con voz temblorosa. Porque mi tío, el hechicero usurpador de Carcosa, también tiene una inmensa piedra negra casi idéntica a la tuya. Auge. Una sacudida de conmoción resonó en el pecho de Lokuen. ¿Una piedra idéntica? Imposible. El suyo provenía de las ruinas de Valiria. ¿Cómo podía aquel hechicero de Carcosa tener uno también? ¿De dónde salió su piedra negra? Preguntó Lokuen con voz grave. Chai-Yi no se atrevió a contenerse y habló rápidamente. Es una larga historia. Cuando mi padre aún gobernaba el mar oculto, mi tío ya estaba obsesionado con la hechicería prohibida. Viajó a Asa y aprendió artes oscuras de los atadores de sombras. Más tarde, realizó experimentos atroces con civiles vivos en Carcosa. Mi padre, enfurecido, lo desterró al yermo gris. Todos pensábamos que había perecido en aquella desolación, pero... Su voz temblaba de dolor. Hace unos años, una noche, regresó. Vestía una túnica amarilla andrajosa y una máscara pálida le cubría el rostro. Y lo más aterrador de todo, llevaba consigo una colosal piedra negra, casi idéntica a la tuya. Su poder se había vuelto monstruoso. Esa misma noche, con la más vil de las magias negras, asesinó a mi padre. Lágrimas de odio brotaron de sus ojos. Después de eso, el demonio construyó un vasto palacio bajo el mar oculto, consumiendo incontables vidas en su construcción. Hundió aquella piedra negra en sus aguas más profundas. Desde entonces, pasó casi todos los días dentro de aquel palacio frío y sin luz, con la piedra como su compañera constante, dedicándose a artes que blasfemaban contra los dioses. El pueblo de Carcosa vive en constante terror. Una tormenta como nunca antes se desató en los pensamientos de Lokuen. El hechicero de túnica amarilla había regresado del páramo gris, hundiendo su piedra negra bajo el mar, escondiéndose en las profundidades para estudiar. Todo apuntaba a una verdad escalofriante. Que el hechicero también buscaba desentrañar los secretos de la piedra negra. Y su método, sumergirlo en agua, era completamente diferente del enfoque que siguieron Lokuen y Hanise. ¿Era el agua algún tipo de medio? ¿Un detonante? ¿Qué secretos se escondían dentro de la piedra negra? ¿De dónde provenían? ¿Por qué estaban divididos entre dos tierras distantes? ¿Y qué había ganado el hechicero de túnica amarilla? Las preguntas invadieron su mente como un enjambre de avispas, zumbando sin cesar, arrastrando su comprensión de la piedra negra hacia profundidades más oscuras. Reprimiendo sus pensamientos, Lokuen fijó su mirada en Chai-Yi y formuló la pregunta final. Entonces, ¿cómo robaste la hierba fantasma sin que nadie se diera cuenta, bajo la vigilancia de los guardianes del alma del dragón? Chai-Yi parecía estar listo.
Alzó las manos atadas y forcejeó para retirar una manga desgarrada, dejando al descubierto una piel que contrastaba fuertemente con su rostro disfrazado, lisa y pálida como el marfil. En la parte interior de su delgada muñeca llevaba atado un rubí, perfectamente redondo y oscuro como la sangre coagulada. Por arte de magia, señor. Su voz era débil, casi imperceptible. Este rubí fue encantado con gran poder por un encantador de sombras de Asai. Al invocarlo, me transformé brevemente en la imagen de Lady Janice. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia Janice, sentada junto a Lokuen. Solo gracias a su forma y aura logré burlar la vigilancia de los guardias, entrar en el almacén y tomar un manojo de hierba fantasma. Sus palabras explicaban la tenue onda mágica que Lokuen había percibido en Volantis. El poder de la gema había estado actuando. Lokuen se quedó paralizado. En el relato original, Melisandre también había practicado esa hechicería. Insistió. ¿Y para qué necesitabas la hierba fantasma? ¿También para reponer la magia? Chayrik asintió. En el lejano este no es ningún secreto que la hierba fantasma posee poder. Un poco más de magia ayuda a que esta gema dure más. Terminó de hablar, respiró hondo y concentró su mente. El rubí en su muñeca brilló de repente, desprendiendo un inquietante resplandor carmesí. La luz se propagó como olas, envolviendo todo su cuerpo. Al desvanecerse, fue como si se hubiera despojado de un burdo disfraz. Las horribles cicatrices y la piel cetrina y áspera se desvanecieron como humo. En su lugar había un rostro tan hermoso que dejaba sin aliento. Su piel era más blanca que la nieve, delicada como si pudiera romperse al menor contacto. Sus rasgos eran la perfección personificada, como una obra maestra divina. Cejas y ojos como pintados, una nariz recta y elegante, labios del rojo natural de las flores de cerezo. Pero lo que más impactó fueron sus ojos. Ya no eran del marrón apagado de su disfraz, sino que brillaban como la amatista más pura, tallada en cristal, contrastando de forma sorprendente con la cascada de cabello negro que enmarcaba su rostro. En ese instante, parecía menos una mortal y más un espíritu de otro mundo extraído de los pergaminos de una época antigua, una visión de belleza a la vez pura y regia. Este era el verdadero rostro de la princesa Chayik de Carcosa. La mirada de Lokuen se detuvo en aquellos ojos violetas, teñida de curiosidad. Tales ojos eran extremadamente raros en el lejano oriente. Al percibir su duda, Chayik habló en voz baja. Señor, en la historia de la dinastía amarilla, uno de sus dioses emperadores se casó con una señora dragón del dominio valirio. Desde entonces, ocasionalmente han aparecido descendientes con rasgos valirios en el linaje de la dinastía amarilla. Lokuen se levantó lentamente de su trono, con las manos entrelazadas a la espalda. Caminó de un lado a otro frente a los prisioneros arrodillados, cada paso ejerciendo una fuerte presión sobre los nervios tensos de Chayik y Luowen. Solo el eco de sus pasos y el crepitar del fuego llenaban la sala, el aire cargado de una tensión asfixiante. Es una lástima, dijo Lokuen, deteniéndose un instante mientras su mirada recorría sus rostros. Incluso después de todo lo que me habéis confesado, sigo sin poder liberaros. Los corazones de Chayik, Luowen y los demás se hundieron en la desesperación una vez más. La voz de Lokuen era despiadada. Ante ti solo hay dos caminos. Someterte a mí o morir. ¿Qué? Luowen ya no pudo contener su furia. Luchó por levantarse, pero la guardia del alma de dragón que estaba detrás de él lo obligó a volver a caer. La princesa reveló la clave para cultivar la hierba fantasma y el secreto trascendental de la piedra negra del usurpador. ¿Acaso no es suficiente para comprar nuestra libertad? ¿Cómo puedes traicionarnos así? ¿Traición? Los labios de Lokuen se curvaron levemente. ¿Cuándo te prometí que revelar secretos te daría la libertad? Ya sabes demasiado de los míos. ¿Acaso crees que soy tan ingenuo como para dejar una debilidad tan fatal a mi espalda? El cuerpo de Chayik temblaba, sus ojos violetas llenos de desesperación y renuencia. Miró a Luowen, que se enfurecía impotente a su lado, y luego al hombre frío que estaba sentado en el alto asiento. La brutal muerte de su padre, la caída de Carcosa, el tormento de su larga huida, y ahora esto. La muerte oprimiéndole la garganta. Un sinfín de imágenes desfilaban por su mente. Finalmente, el odio que yacía profundamente arraigado en su corazón, el odio que la había llevado hasta ese momento, venció toda vergüenza y resentimiento. Su voz resonó con una determinación desgarradora mientras detenía la inútil lucha de sus guardias. Sus ojos violetas se clavaron en Lokuen, como si lo grabara en lo más profundo de su alma. Elijo someterme. Una elección acertada. El rostro de Lokuen no mostraba la más mínima inflexión, como si el resultado ya estuviera decidido desde hacía tiempo.
Bajó los escalones de piedra y se detuvo ante la princesa arrodillada. Su rostro, surcado por las lágrimas, seguía radiante. Sus ojos violetas reflejaban miedo, humillación y un atisbo de desafío. «Abre la boca». La voz de Lo Kuen no dejaba lugar a dudas. Temblorosa de miedo, Chai-Yik vaciló, pero obedeció, entreabriendo los labios. Lo Kuen alzó el dedo índice izquierdo, su voluntad vacilante. Una espesa y ardiente gota de sangre brotó, palpitando con una magia inmensa. Bajo su mirada aterrorizada, dejó caer aquella sangre de dragón dorada y abrasadora en su boca abierta. La fuerza fría y aplastante del pacto recorrió su cuerpo con aquella única gota, golpeando en lo más profundo de su alma. Chai-Yik se estremeció como si le hubiera caído un rayo. Un torrente ardiente, tan primigenio como la vida misma, la arrasó, recorriendo sus miembros y huesos, escudriñando su conciencia. Era como si su alma hubiera sido arrojada a un horno, marcada con un sello eterno. En lo más profundo de su ser, en el libro de contratos encendido por una llama dorada, la voluntad de Chai-Yik tembló mientras firmaba con su verdadero nombre. Zumbido. En la mente de Lo Kuen, el panel del sistema parpadeó. El número de caballeros de la llama aumentó a 3. Bien. El contrato que he forjado ahora está profundamente arraigado en tu alma. A partir de este momento, tu vida, tu voluntad, tu ser mismo existen solo para servirme. Su mirada se dirigió a Lo Kuen y a los demás guardias, cuyos rostros palidecían de desesperación. En cuanto a ti, por la seguridad de tu princesa, te aconsejo que también jures lealtad. Su vida está ligada a la mía ahora. Si percibo el más mínimo atisbo de traición, el pacto de sangre de dragón que lleva dentro le mostrará lo que realmente significa suplicar por la muerte. Sus palabras aplastaron el último vestigio de resistencia en sus corazones. Era como si les hubieran arrancado la columna vertebral. Con un resentimiento profundo y una resignación paralizante, Lo Kuen y los demás bajaron lentamente la cabeza. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.